hizo ninguna de las cosas, nos avisa y le damos como una segunda, eliminamos ese intento y le damos como una segunda oportunidad. Pero bueno, eso nos avisan puntualmente ustedes si se dan cuenta que no llego al 80% o 75% porque tengo actividades que se me cerraron sin que yo las haya completado. Nati, una pregunta. La actividad de los ejercicios que teníamos para hacer, porque no encontré dónde mandarlo. No, la guía de ejercicios de herencia extra no era necesario que lo envíes. Incluso algunos de esos ejercicios estaban incluidos en los ejercicios de las actividades obligatorias, digamos. Sí, yo lo hice al revés, pero lo hice. Pero bueno, me di cuenta tarde. No pasa nada, siempre está bueno hacerlo porque sirve de práctica y a medida que ustedes lo van haciendo seguramente les fueron surgiendo dudas que ahora los vamos a ir haciendo. En relación a una pregunta de Marisa, que dice a los que les fue mal, de vuelta, una cosa es que lo quieran volver a hacer para practicar y eso pueden volver a meterse, copiar los enunciados y realizarlos nuevamente. No es necesario que tengan aprobada la actividad, o sea, no es que se tienen que sacar más de, no sé, 4 o más de 7 en todas las actividades. Tienen que tenerlas hechas, se tienen que haber metido y haber intentado hacerlas. No es la idea que se saquen 10 en todas. La idea es que se metan, que las intenten hacer, que les surjan dudas y que vengan a la clase para poder resolver esas dudas. Entonces, por la nota, Marisa, no te preocupes. Si es para hacerla de vuelta, para practicar, te metes, copias los enunciados y los haces en un papel. No pasa nada. Y después, bueno, hay 1000 mensajes que, no sé, ya Romiel los está leyendo. Sí, Darío, la respuesta es nosotros, si bien estamos mirando un poco esas notas, no las vamos a usar como promedio. Podemos llegar a poner una nota conceptual, pero no es que las vamos a promediar entre ellas. Estamos en las actividades. Para nosotros las actividades es el presente a la clase. Es eso. Y vemos la evolución de ustedes o no. Perfecto. Creo que todas las respuestas, Nati. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí voy a compartir mi pantalla. Si me acuerdo dónde era, acá en el cuadrado. ¿Cómo le fue con esta clase? No con los ejercicios, con la teórica, con la parte teórica. Bien, mal, más o menos. Con la parte teórica más o menos bien. Ajá. Bien, bueno, hagamos un mini repaso de los conceptos más importantes y después hacemos ejercicios entre todos. Recuerden, perdón, Nati, recuerden que en la clase pasada, en la clase de evolución, nos quedamos en teoría sintética y no la explicamos. La idea es que con estos conceptos de genética ustedes terminen de armar qué es lo que les faltó a Darwin, ¿no? Esto de los caracteres que se pasaban de generación en generación, él nunca lo pudo explicar. Entonces, la idea es que con esta parte de genética ustedes lo terminen de explicar. Bien. Bueno, entonces esta historia empieza con este señor, Mendel, que ya lo tienen reescuchado, que era un monje. Ay, tengo como un ruido, no sé quién tiene un micrófono como haciendo interferencia. Todavía lo silencio. Gracias. Que era un monje que vivía en República Checa y lo que hizo fue empezar a hacer cruzamientos con plantas de arvejas. Guisantes le dicen, porque son como chetos, pero arvejas. Que tiene esta flor que ven acá, que tiene la característica de que es muy fácil de hacer los cruzamientos. Es decir, llevar el polen de una planta de mi interés y ponérselo al estigma de la parte femenina de la flor para que se produzca la fecundación. Entonces había mucha gente en ese momento que se encargaba de hacer estas cosas, pero él lo que hizo fue conseguir variedades puras, que ahora vamos a ver qué significa, y empezar a hacer cruzamientos y estudiar a lo largo de distintas generaciones cómo era esa descendencia. Este fue uno de los pocos personajes o el primer personaje que se dedicó a hacer estos cruzamientos y estudiar esto, ¿no? A lo largo de las generaciones, porque la gente hacía cruzamientos y estudiaba qué pasaba con esa descendencia nada más. Pero él fue el primero que empezó a ver esto, ¿no? Generación tras generación, cómo se iban transmitiendo esos caracteres. Por eso se lo llama el padre de la genética moderna, ¿sí? Fue el primero en hacer algunas propuestas que ahora vamos a ver. Voy a presentarles de vuelta a estas macromoléculas, estas estructuras que encontramos en el núcleo celular de las células eucariotas, que son los cromosomas. Acá tienen esta figurita que lo resume bastante bien.
Y se acuerda que los cromosomas no eran otra cosa que una molécula de ADN que se empezaba a condensar sobre sí mismo. Se empezaba a enrollar en unas proteínas que se llamaban histonas, esas pelotitas que se llamaban nucleosomas, que era la histona con el ADN enrollado, se empezaban a condensar cada vez más entre sí, formaban lo que llamábamos cromatina, y esa cromatina podía estar más o menos condensada. Y estas estructuras empezaban a superenrollarse, ¿sí? Es decir, a condensarse cada vez más, sobre todo cuando estábamos en el medio de la división celular. Esta foto creo que nunca la mostramos, pero cuando miramos una micrografía, pues miramos al microscopio una célula que está en división, podemos encontrar los cromosomas de esta forma como los vemos acá. Cada uno de estos cromosomas, fíjense que tiene los dos bracitos, tiene ya una copia de sí mismo. Cada bracito era una cromátida hermana, porque como era una copia, tenía exactamente la misma información un bracito que el otro bracito, ¿sí? Entonces acá tenemos un cromosoma duplicado con dos cromátidas hermanas. Y estos cromosomas, bueno, no tengo acá la foto, no importa, se pueden, lo que se hace, lo tengo más adelante, después se los muestro, se pueden, en este estadio de las células, se pueden ordenar, ¿sí? Y hacer un estudio que se llama cariotipo. Y se ordenan de mayor a menor y se ven cuáles son los cromosomas homólogos. ¿Se acuerdan que los homólogos eran los que provenían uno del el aporte de la gameta femenina y otro de la gameta masculina? Esto era así porque tanto los espermatozoides como los óvulos, es decir, las gametas, eran haploides, es decir, tienen la mitad del complemento cromosómico que tiene después el cigoto. Y este cigoto, fíjense, es diploide, es decir, tiene dos juegos de cromosomas que se recuperan al momento de la fecundación. Hubo una pregunta por ahí que no sé qué fue. La estoy respondiendo yo. Pregunto que un carácter, en qué parte está, o todo el cromosoma es para determinar un carácter. Lo que le estaba poniendo, que ahora lo vamos a ver, que en cada cromosoma va a haber muchos genes y por tanto varios caracteres, ¿no? Bien. Bueno, entonces esto es importante, ¿no? Recordar que cada gameta tiene la mitad del contenido cromosómico y que se recuperan al momento de la fecundación, la diploidía, o los dos juegos, o los dos pares de cromosomas que tenemos nosotros en todas nuestras células. Nati, perdón. Para recordar, Nati les mostró el cromosoma con las dos cromátides, ¿sí? Pero ustedes recuerden que en la meiosis, aparte de estar los dos cromosomas homólogos, hacer el crossing over, después cada uno de esos cromosomas que tienen las dos cromátides se separan, ¿no? Bien, digamos. Acá tenemos el cariotipo, que es lo que les explicaba. Se pueden hacer un ordenamiento de esos cromosomas. Se saca una foto y se ordenan. Se buscan los homólogos. Y fíjense que los homólogos se reconocen porque tienen el mismo tamaño y la misma forma. Algunas cosas que permiten diferenciarlo, como les decía, es el tamaño. Fíjense, el 1 es el más grande, comparado, por ejemplo, con el 16, que es mucho más chiquitito. Y además, fíjense que algunos tienen esta constricción, que se llama centrómero, en distintos lugares. Algunos lo tienen en el medio, otros lo tienen más en las puntas, ¿sí? Entonces, todas esas características permiten diferenciar a los homólogos entre sí. Los homólogos tienen la misma forma y el mismo tamaño, y por eso es fácil de diferenciarlos. Esto sucede, por ejemplo, en nosotros los seres humanos, en todos los pares de cromosomas, exceptuando el par que determina el sexo, ¿sí? Que en el caso para determinar un sexo femenino es XX y masculino es XY. Y fíjense que en este caso no son iguales. Bien. Perdón, ¿vieron en algunas enfermedades como el síndrome de Down y otras? Lo que varía es esto, el cariotipo. O en las trisomías es que capaz que en cambio de haber los dos homólogos, hay un tercero en ese caso. Por eso se les hace el cariotipo a esos bebés que recién nacen. Sí, Nati. Bien, ahora contestando un poco la pregunta, nosotros acá tenemos un cromosoma, recordemos que está formado por, en este caso ya está duplicado. ¿En qué fase del ciclo celular se duplicaba el material genético? ¿Meiosis? ¿Qué sucede en la meiosis? No. No sé. Mitosis. ¿Qué sucede en la meiosis y en la mitosis? Espera. No, piensen, que le está preguntando en qué fase del ciclo celular. Ciclo celular. Bueno, creo que tienen que repasar ciclo celular. Sí.
ciclo celular está conformado por una interfase y por la división celular. En la interfase encontramos 3 fases, G1, S y G2. En G1, piénsenlo como un ciclo de vida, ¿no? Entonces, en G1 crece la célula y se prepara para duplicar su material genético en la fase S. Y luego de que se duplicó ese material genético, en la fase G2 se prepara para dividirse, que eso sucede en la fase M, que puede ser un ciclo de división celular, mitótica o meiótica. Pero ambas, mitosis y meiosis, son tipos de divisiones celulares. Entonces, en una división celular, como su nombre lo indica, se va a separar el material genético. Se va a reducir esa cantidad de material genético que había en una célula madre en 2 células hijas, o 4 en el caso de la meiosis. Pero recuerden, antes de que eso suceda, tiene que haberse duplicado el material genético para que se pueda dividir de forma correcta a las células hijas. Y eso sucede en la interfase, en la fase S, S de síntesis, que síntesis es como fabricar o crear una nueva molécula de ADN. Entonces, como este cromosoma, que si no estuviera duplicado sería solamente un palito, pero como está duplicado, tiene 2 palitos unidos, pasó por la fase S, lo vemos de esta forma duplicado. Entonces, este que ven acá es un cromosoma que no está duplicado, es solamente el palito. Pero es la misma estructura, solo que uno, por ejemplo, esto está en G1 y esto está en fase después de S. En S se duplica, por ejemplo, está en G2. Y fíjense que en cada cromosoma hay regiones que se llaman locus, donde hay una cadena determinada de ADN, una secuencia específica de ADN, que determina una característica en particular. A esas secuencias específicas que determinan características particulares se los llaman genes. Entonces, los genes son regiones, porciones de ese cromosoma, porciones, regiones de ADN, que van a tener información para una característica determinada. Por ejemplo, acá vemos en este cromosoma, tenemos en la parte naranja esta región que determina el color de ojos. Entonces este es un gen que determina color de ojos. La parte verde es una región que tiene una secuencia de ADN que determina el color de pelo. Entonces este va a ser el gen que determina el color de pelo. Lo mismo para, no sé, acá hay otros ejemplos, textura del pelo, si tenemos un lóbulo de la oreja más crecido o no, si tenemos cuál va a ser nuestro color de piel, ¿sí? Entonces, los genes son secuencias de ADN, porciones específicas que determinan características particulares. Y entonces, fíjense que acá tenemos un cromosoma que dice que proviene del padre y un cromosoma que proviene de la madre, porque recuerden que cuando se produce la fecundación tenemos aportes de ambas gametas. Estos caracteres que están determinados por esos genes pueden ser cualitativos, ¿sí? Cuando podemos hacer cuando no es continuo el carácter, sino que son como compartimientos estancos. Y podemos decir que hay una variación que es discontinua. Por ejemplo, con el color. Decimos que el color es negro, que el color es marrón, o que el color es rubio, ¿sí? Otro tipo de caracteres cualitativos pueden ser el grupo sanguíneo. Somos grupo A, somos grupo B, somos grupo AB o somos grupo 0, ¿sí? Y estos caracteres, que son así como fácilmente distinguir uno del otro, no son modificados por el ambiente. Sin embargo, existen otros caracteres que sí son modificados por el ambiente y que tienen una variación continua que se llaman caracteres cuantitativos. Y acá podemos usar, por ejemplo, escalas numéricas para determinarlos. Por ejemplo, la altura, por ejemplo, el peso, por ejemplo, el rendimiento que va a tener un cultivo, ¿sí? Y acá sí podemos ver que hay una graduación, que es como, no podemos poner compartimientos estancos. Podemos usar una escala que nos permita definir la medida de esos caracteres. Y tienen efectos acumulativos casi siempre. Y pueden estar determinados por muchos genes. No es que un solo gen va a determinar el color de pelo, sino que va a haber muchos genes que van a determinar de forma conjunta la altura de una persona o el rendimiento de una persona. Y piénsenlo, por ejemplo, el rendimiento, es bien fácil darse cuenta que eso está claramente influenciado por el ambiente. Si yo no tengo condiciones óptimas, por más que ese cultivo tenga todos los genes para poder tener un buen rendimiento, si me cae un granizo o
no tengo suficiente disponibilidad de agua, no voy a tener buenos rendimientos de ese cultivo. Por más que tuviera todas las características genéticas apropiadas para así desarrollar buen rendimiento. ¿Sí? Perdón, Nati, ¿qué significa que los efectos son acumulativos? Que no depende solo de un gen, que cada gen aporta un poquito y en conjunto generan el fenotipo que vemos. Además, estos caracteres los podemos clasificar de otra manera y que esto se va a relacionar un poco con lo que decían Lamarck y lo que decía Darwin. Los caracteres los podemos clasificar como caracteres hereditarios o heredables, que son los que nosotros le vamos a traspasar a nuestra descendencia o que nosotros recibimos de nuestros ascendentes. Por ejemplo, como decíamos, el color de los ojos, el color del pelo, el color de la piel. Y hay otros caracteres que son adquiridos, que nosotros podemos modificar a lo largo de nuestra vida. Y estos caracteres no se los transmitimos a nuestra descendencia, ni tampoco los recibimos de nuestros ascendentes. Por ejemplo, un ejemplo que hablamos la vez pasada es este señor musculoso. No es que va a tener hijos musculosos, ni cuando tomamos sol, no es que ahora de golpe nos volvemos más morochitos y de golpe nuestros hijos van a ser más morochitos porque hayamos tomado sol. Entonces, los adquiridos no se transmiten a la descendencia. Los heredables o hereditarios, sí. Ahora, como vimos en esta foto de acá atrás, voy a volver para mostrarles esto. ¿Se acuerdan que nosotros recibíamos un cromosoma de parte paterna y un cromosoma de parte materna? Y estos cromosomas, que dijimos que eran homólogos, tienen el mismo gen en la misma ubicación que determina información para la misma característica. Fíjense, acá tiene uno naranja para color de ojos y acá uno naranja para color de ojos. Uno verde para color de pelo, uno verde para color de pelo. Tienen la misma información, los cromosomas homólogos que recibimos de nuestros padres. Pero ahora, esa información puede tener distintas variantes. Es decir, si bien es información que codifica para la misma característica, no necesariamente es exactamente idéntica. Es decir, el gen que determina para color de ojos puede tener distintas variantes. A esas variantes las llamamos alelos. Esos alelos, por ejemplo, para lo que es el color de ojos, podrían ser ojos marrones u ojos azules. ¿Sí? Estas distintas alternativas se llaman alelos. Entonces, fíjense que los cromosomas homólogos, entonces, tenemos el locus, que era el lugar, la ubicación específica del gen, perdón, la ubicación específica en el cromosoma que se encontraba el gen, que va a tener información para color de ojos, es decir, un gen para color de ojos, pero puede tener un cromosoma que, por ejemplo, proviene de nuestro padre, con información para color de ojos azules, y otro puede tener información que tiene color de ojos marrones. Así, de vuelta, entonces, si yo tengo el cromosoma que viene de mi papá y el cromosoma 1, vamos a pensar, ¿vieron en el cariotipo? Bueno, los homólogos que eran el número 1, que Nati les dijo que era el más grande, bueno, uno venía de mi papá y otro venía de mi mamá. El lugar, si yo busco en el mismo lugar de ese cromosoma que Nati les dijo que se llamaba locus, a un gen en particular, voy a ver que en el mismo lugar, en el mismo locus, en el otro cromosoma, voy a tener ese gen. Pero, como dijo Nati, puede haber variaciones. Bien. Yo repito nada más que para que Sí, está perfecto. quede claro. Entonces, cuando la información que tenemos en nuestros dos cromosomas, el que provino de nuestra madre y el que provino de nuestro padre, es igual entre sí, es decir, son los mismos alelos, se dice que esa información o esos cromosomas o esos genes están en estado de homocigosis o son homocigotas. Es decir, que la información es igual, ya sea que sea información para tener ojos azules o información para tener ojos marrones. No importa el tipo de información, pero cuando es igual, entonces decimos que son homocigotas. Ahora, cuando esa información es diferente, es decir, que uno nos dice vas a tener ojos azules y el otro nos dice vas a tener ojos oscuros, en este caso se llama que son heterocigotas. Es decir, que en el mismo locus, el mismo gen, tiene información que es diferente, tiene alelos distintos para ese gen. Es el mismo gen de vuelta, con información distinta. Es la variante del gen, el alelo. Perfecto. Pero ustedes ven acá que nosotros decimos que el color oscuro, por ejemplo, le pusimos una letra mayúscula y el color azul le pusimos una letra minúscula. Esto es porque
Cuando tenemos la presencia de una letra mayúscula, la letra minúscula no se expresa. Y eso quiere decir que el carácter que está representado con una letra mayúscula domina sobre el otro. Cuando domina, exacto, Marisa, es dominante. Entonces, cuando domina, el que tiene letra chiquita, que se llama recesivo, no se expresa. Y solamente se expresa el que tiene letra grande. Entonces, decimos, vamos a dar dos definiciones que ya las venimos mencionando hace rato, pero que son importantes para esta clase en particular. Cuando hablamos de genotipo, hablamos de los alelos que están presentes en ese individuo. Y cuando hablamos de fenotipo, hablamos de cómo se manifiestan, de qué es lo que vemos en esa persona. Entonces, cuando en el genotipo tenemos, por ejemplo, un homocigota A grande, un homocigota A chiquita, o un heterocigota A grande, A chiquita, lo que vamos a ver en el fenotipo, por lo que dijimos recién, que la letra grande dominaba sobre la letra chiquita, es, en este caso, ojos marrones. En el heterocigota, ojos marrones. Y en el homocigota recesivo, A chiquita, vamos a ver ojos azules. Entonces, el genotipo es cómo son los alelos que están presentes. Y el fenotipo, la característica que vemos, de qué color son los ojos. Y entonces... Perdón, Nati, no. Antes que siguieras para ver si lo habían entendido. En el caso del heterocigota, Nati le dijo que iba a tener ojos marrones. ¿Sí? A grande, A chiquita. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dijo antes? Porque el A sería el dominante, por eso va a tener... El A, ¿cuál sería el dominante? El A grande. El A mayúscula, sí, el A mayúscula. Bien, domina sobre el otro. Entonces, lo que se expresa es siempre el dominante. ¿Sí? En el caso, cuando tengo los dos recesivos, no queda otra que se exprese el recesivo. ¿Queda claro? Bien, seguimos. Sí, una consulta. Eso es siempre así, siempre que hay uno dominante y uno recesivo, siempre se va a manifestar el dominante. Exactamente. Sí. Siempre, y estuvo bien esa aclaración que hiciste, siempre que hay uno dominante. Siempre que hay uno dominante, sí y solo sí hay uno dominante, entonces solamente se expresa el dominante y el recesivo se expresa únicamente en homocigosis recesiva. Es decir, solamente vemos ojos azules cuando tengo un genotipo A chiquita. Y siempre va la mayúscula. Eso es indistinto. Nosotros normalmente lo ponemos primero la mayúscula y después la minúscula. Pero puede ser que en el tablero de Punnett, sin querer, a ustedes se les dé vuelta. Pero donde tienen un dominante, ¿sí? Lo que se expresa es el dominante. Si les queda A chiquita, A grande, ¿sí? El que se expresa es la mayúscula. Bien. Perdón, hay ciertos caracteres que en la naturaleza siempre son los que predominan, ¿no? Siempre son dominantes. Digo, el color de ojos oscuros, por ejemplo, sobre claro, eso es así en todo lado, digamos, en toda la condición humana. ¿En los humanos, querés decir, o en toda la naturaleza? No, hablo de los seres humanos específicamente. Sí. Por las dudas, para no generalizar, claro, uno nunca sabe. Uy, me quedé congelada, bueno, pero igual funciona, me parece, ¿no? Sí. Bueno, entonces, hagamos un ejemplo y pensemos cómo hacer la descendencia de esta cruza. Tenemos entonces el parental femenino, que fíjense que es heterocigota, porque tiene información distinta. ¿Qué? Ahora sí. No, porque no se estaba mostrando. Listo, ahora sí. Tiene información distinta, A grande, A chiquita, por eso es heterocigota, y por eso su fenotipo es ojos marrones. El genotipo es A grande, A chiquita, el fenotipo es ojos marrones. Y en este caso el padre también es heterocigota. Genotipo A grande, A chiquita, fíjense, heterocigota es distinto, y fenotipo ojos marrones. Y como les dijo Romeo al principio, durante la meiosis, cuando se producen las gametas, se separaban estos cromosomas homólogos. Entonces, las gametas que va a poder formar cada uno de estos parentales, si eran heterocigotas, estos cromosomas se van a separar en la meiosis y entonces algunas gametas van a quedar con A grande y otras gametas van a quedar con A chica. En el caso del padre, como también era heterocigota, estos cromosomas homólogos se van a separar durante la meiosis y vamos a tener la mitad de los espermatozoides con A grande y la mitad de los espermatozoides con A chica. Entonces, lo primero que tenemos que averiguar siempre es cuáles son las gametas que produce cada parental. Y eso lo vamos a saber en función del genotipo que tenga cada uno. ¿Sí? Entonces, ahora determinamos cómo son las gametas que producen esos padres. Volvemos al mismo ejemplo, ya sabemos cuáles son las gametas que puede producir cada uno, y lo que vamos a ver ahora es qué pasa, cuáles son las probabilidades de que se crucen
estos óvulos con estos espermatozoides. Y entonces tenemos que hacer todos los cruzamientos posibles. La posibilidad de que este óvulo se cruce con este espermatozoide o de que este óvulo se cruce con este otro espermatozoide. O la posibilidad de que este óvulo se cruce con este espermatozoide o de que este óvulo se cruce con este otro espermatozoide. Esto me va a determinar que existen distintos genotipos posibles para ese cruzamiento. Si se cruza una grande con una grande, si se cruza una grande con una chica, si se cruza una chica con una grande, o si se cruza una chica con una chica. Estos son los genotipos posibles que se van a cruzar y cada genotipo me va a determinar un fenotipo distinto asociado. De vuelta, como tenemos un alelo que domina sobre el otro, solamente se va a expresar el alelo recesivo cuando está en homocigosis. Es decir, que todos van a tener un fenotipo ojos marrones, exceptuando el genotipo homocigota recesivo, que va a mostrar un fenotipo ojos azules. ¿Se entiende esto? ¿Alguien no entendió? Porque esta es la base de todos los ejercicios. Yo me perdí un poco A ver, Laura. en lo recesivo. Cuando es recesivo, ¿se presupone que va a tener ojos claros? ¿O no tiene nada que ver el color de ojos? En homocigosis. Una cosa es el genotipo y otra cosa es el fenotipo. Vamos de vuelta. En el genotipo, yo estoy viendo qué alelos tengo, ¿sí? Y otra cosa es en el fenotipo lo que yo veo visualmente, qué es lo que distingo de ese carácter. El carácter, ojos, el color de ojos, el pelo largo, el pelo ondulado, el pelo lacio, el pelo rubio. Eso es una cosa. Ahora, ¿cuándo se va a expresar el recesivo? ¿Cuándo se expresa? Quiere decir, ¿cuándo voy a ver el carácter? Solo en homocigosis, cuando tengo A chiquita, B chiquita, B chiquita. En homocigosis. ¿Entendiste la diferencia entre homocigosis y heterosis? ¿O sí? Sí, sí. Bien, entonces, voy de vuelta. Cuando vos, ahí Nati, por ejemplo, tiene A grande y A chiquita. Tenés el dominante con el recesivo. Tenés los dos alelos, ¿sí? Expresado en el óvulo, es decir, en el cigoto, ¿sí? Y en todas las células después que formen ese cigoto para formar un individuo. Entonces, la A grande con respecto a la A chiquita, ¿cuál de los dos es el dominante? ¿La A grande? La A grande. Siempre el dominante es la A grande. Entonces, el que se va a expresar es ese alelo. El otro está ahí, genotípicamente está, pero está oculto. ¿Entendés? ¿Entendiste esa diferencia? El dominante se expresa el carácter. El recesivo no se expresa. Queda ahí, está la información. Pero no se puede expresar, porque hay otro, imagínate un grandote así, diciéndole a un enano, diciendo, no, vos no te expreses. Uno igual que, claro, y Marisa pone, claro, hasta que encuentre uno igual, pero cuando encuentre uno igual, cuando ustedes piensen en uno igual, es que se produjo la meiosis y hubo una reproducción, digamos, va a producir un nuevo individuo, ¿no, Marisa? A eso te referís. Laura, ¿te quedó claro más o menos o no? Sí, sí, entendí. Gracias. Bien. Sí, pensá siempre que te van a decir cuál es el dominante, ¿eh? No es que vos tenés que suponerlo. Va a ser un dato del ejercicio, te van a decir, tal alelo domina sobre el otro, y si te dicen que hay uno que domina sobre el otro, siempre que esté presente ese que domina, se va a manifestar el fenotipo asociado a ese alelo. Eso sucede siempre. Bien. Uy, ahí está. Estaba en otro lado, por eso no me funcionaba. Ahí es importante que interpreten bien los ejercicios, que lean bien. Entonces, leen el ejercicio y dice, lo primero que tienen que hacer ustedes es elegir la letra, ¿no? Yo digo, bueno, tal cosa, la letra B, porque a veces no le vamos a decir qué letra, ustedes utilizan la letra que quieran. Pero lo importante es que cuando le dice, este es dominante, seguro que es mayúscula. Este es recesivo, seguro que es minúscula. O se dice, domina sobre... Interprete bien, porque me parece que a muchos les fue mal por haber interpretado mal el ejercicio. Dale, Nati. Bueno, como tenemos que hacer esto para cada cruzamiento, es como un choclo, y entonces tenemos la salvación del cuadro de Punnett, que nos permite saber como las proporciones que va a tener una descendencia después de un cruce específico. Entonces lo que se hace es un cuadro de doble entrada,
En la primera columna se ponen las gametas de uno de los parentales. Por ejemplo, en este caso, las femeninas. Y entonces pongo los distintos tipos de óvulos que puede generar, los distintos tipos de gametas que puede generar, en este caso, el parental femenino. Y en la primera fila pongo los tipos de gametas que puede generar el parental masculino en este caso. El orden es indistinto, pueden poner acá masculino y acá femenino, no importa. Y después lo que se hace es completar las casillas. ¿Cómo se completan las casillas? Uniendo lo que dice, lo que aporta un óvulo con el espermatozoide. Entonces, acá el óvulo aporta una grande y el espermatozoide aporta A grande. Y el color de ojos entonces va a ser marrón, porque dijimos que la A grande dominaba sobre la A chica y A grande estaba asociado con color de ojos marrones. Acá vamos a tener una grande aportado por el óvulo y una chiquita aportado por el espermatozoide. Como A grande domina sobre A chica, el color de ojos va a ser marrón también. Siempre que tengo un alelo dominante, se manifiesta ese fenotipo. En este caso, el óvulo aporta una chiquita y el espermatozoide una A grande. Lo mismo, como tengo un alelo dominante, se expresa el fenotipo dominante, que es ojos marrones. Y por último, tengo la posibilidad de que el óvulo aporte una A chiquita y el espermatozoide aporte una A chiquita. En ese caso, el genotipo es homocigota recesivo y el fenotipo, únicamente en este caso, va a ser ojos azules, porque no tengo la presencia de ningún alelo dominante. Entonces, lo que decía Mendel es que siempre tengo 3 de 4 posibilidades, es decir, 75% de probabilidades de encontrar el fenotipo dominante. Y solamente un cuarto o 25% de probabilidades, o como decían recién, una proporción 3-1 de encontrar un fenotipo recesivo, ojos azules. Ahí Marisa justo te decía 3-1, entonces a Marisa le va la siguiente pregunta. Nati acaba de decir las probabilidades fenotípicas. ¿Cuáles son las probabilidades genotípicas? ¿Entienden la diferencia? Una cosa es el fenotipo, otra cosa es el genotipo. Marisa o cualquier otra, a ver. O sea que si tiene 4 hijos, sí o sí, uno de ojos celestes. Bueno, no. No, porque vos, no, porque va a tener un 25% de ojos azules y un 75% de ojos oscuros. No, en cada cruzamiento que se genere va a existir un 25% de probabilidades de que tenga ojos azules y un 75% de ojos marrones. No quiere decir que si tiene 4 hijos, 3 van a tener ojos marrones y 1 va a tener ojos claros. Porque en cada cruzamiento las probabilidades van a ser del 25%. Claro. Puede tener 3 hijos de ojos marrones o puede tener 3 hijos de ojos azules. Claro. Esto es probabilidad, chicos. Como yo entiendo que estén cursando matemática recién, pero como si tiene 3 hijos y hay 75% de probabilidades de tener ojos marrones, yo les aseguro que lo más probable es que tenga 3 hijos con ojos marrones. Claro, ni hablar. A ver, si lo quieren pensar con 4 hijos, imagínense algo que no es posible en la naturaleza, que una persona quede embarazada de 4 hijos con 4 óvulos diferentes. Que tampoco, ¿entienden? Pero para que ustedes piensen, esto no sucede en la naturaleza. Pero si ustedes imaginan que va a tener 4 hijos, bueno, hay un 25% de probabilidad que alguno de esos 4 hijos tenga ojos celestes. Es una probabilidad. Ahora, la respuesta que quería genotípica era, Nati les dijo, hay 3 de 4 que tienen por fenotipo ojos marrones y uno de los 4 tiene probabilidad de tener ojos azules. Pero genotípicamente, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Genotípicamente. Hay un homocigota dominante, un homocigota recesivo y 2 heterocigotas, ¿es así? Exactamente. Hay 50% de probabilidad de heterocigosis, ¿sí? 25% de probabilidad de homocigosis. Homocigosis dominante y 25% de probabilidad de homocigosis recesiva. Sí. Por eso, ojo con las preguntas que les hacemos, porque a veces le preguntamos genotipo y a veces le preguntamos fenotipo, ¿sí? Bien, Cintia, ¿habías levantado la mano? ¿Querías preguntar algo? Ay, sí, tenía el micrófono abierto, perdón, no me di cuenta. Sí, quería preguntar por el ejercicio 2 de la actividad que decía la lana negra de los borregos. Después lo hacemos. Ah, ¿lo vamos a hacer? Ah, listo, pues me quedé con hice el cuadrito, todo, y no me daba la respuesta que supuestamente es correcta. Ahora lo hacemos. No me daba. Está bien.
Bueno, entonces Mendel dijimos que estudiaba estas arvejas o guisantes y Nati, estudió... me queda una preguntita. Lo que vos hiciste, ese cruzamiento, es lo que nosotros llamamos el filial 1, F1. Depende, no, llamamos F1 a un cruzamiento que proviene de un parental que es puro, es decir, que es homocigota. Ah, eso es lo que no me quedaba claro. Ah, está bien. Esa es una nomenclatura que se usa mucho en plantas y que se usa para hacer hibridaciones y obtener como variedades diferentes. Y lo que se hace es ponerle P de parental a los parentales que son homocigotas para una característica de interés. Y la F1 va a ser la filial 1, que es el cruzamiento de esos parentales homocigotas. Que ahora lo vamos a ver, esa es la primera ley de Mendel. Dame 3 diapositivas y llegamos. Lo que vos tenés que saber es que no importa qué número sea, en cualquier cruzamiento, para saber cómo va a ser la descendencia, vos lo primero que tenés que hacer es saber cómo van a ser las gametas de esos parentales que se están cruzando, sean homocigotas o sean heterocigotas. Ah, está bien, sí, ya entendí. Bueno, entonces, como decía, Mendel estudió algunas de estas características de los guisantes, como por ejemplo el color de las semillas, si esas semillas eran rugosas o no, el color de la flor, si las plantas eran altas o bajas, ¿sí? Un montón de características, bueno, 7, que eran un montón para la época. Piensen que el señor tenía un montón de plantas, iba cruzando, agarraba el polen de una, la ponía en el estigma del otro, todo súper controlado y cuidado, y eso lo mantuvo a lo largo de muchos años. Y pudo sacar todas estas conclusiones en las que basamos todo lo que sabemos o los mayores avances que hizo la genética de los últimos tiempos. Él propone 3 leyes. La primera ley, que habla un poco sobre lo que decía Roxana, habla sobre los híbridos que se generan en la F1. Y entonces acá lo que les decía, llama P o parentales, ¿sí?, a los que serían las semillas que son homocigotas para una característica. Por ejemplo, él cruza semillas que son amarillas, que son homocigotas dominantes, es decir, a grande para esa característica, con semillas que son homocigotas recesivas, es decir, que manifiestan el otro fenotipo, color verde. Y dice que siempre que cruza estos parentales homocigotas a los que dice razas puras, porque son de vuelta homocigota dominante y homocigota recesivo respectivamente, siempre que cruza homocigotas dominantes y recesivos entre sí, obtiene una filial 1 o el primer cruzamiento con todas semillas idénticas entre sí. Es decir, son todas amarillas, muestran el fenotipo dominante, pero son todas heterocigotas, ¿sí? Pensemos, ¿cuáles son las gametas que produce entonces cada uno de estos parentales? ¿Qué gametas produce esta semilla amarilla y qué gametas produce esta semilla verde? A mayúscula y A minúscula. Perfecto. Entonces, todas las gametas que produce esta semilla son A grandes y todas las gametas que produce esta semilla son A chiquitas. Si hago un cuadro de Punnett, me queda A grande, A chiquita, y todo lo del medio me queda A grande, A chiquita. Es decir, que son todas iguales, con genotipo heterocigota y fenotipo color amarillo. ¿Por qué sucede esto? Por lo que hablábamos antes, por cómo se separan los cromosomas durante la meiosis. Eso nos permite explicar cómo son las gametas que produce cada uno de esos parentales. La segunda ley que propone Mendel es la de segregación de la generación F2. ¿Qué significa? Crucé los parentales que eran homocigotas, obtuve la F1 que eran heterocigotas. Bueno, él dice, bueno, ¿y ahora qué pasa si cruzo estas heterocigotas entre sí? Entonces tenemos la F1, que era A grande, chiquita, amarillo, que lo cruza por otra semilla, otra planta de esa filial 1, que era heterocigota, A grande, chiquita, y color amarillo en sus semillas. Bueno, de vuelta, lo primero que tenemos que hacer, ¿cómo van a ser las gametas de cada uno de estos parentales? ¿Cómo van a ser las gametas de este? Ahí se cruzan. Ay, perdón. Es heterocigota, ¿y las gametas cómo van a ser? A mayúscula, minúscula. Algunas van a ser A mayúscula y otras van a ser A minúscula, no A grande o chiquita. Algunas van a ser A grande, otras van a ser A chiquitas. ¿Sí? Estas van a ser los tipos de gametos que produzca cada una de esas plantas. Entonces ahora lo que hago es hacer un cuadro de Punnett, si quiero ver cómo se cruzan. Armo el cuadro de Punnett y de vuelta agarro las de un parental y las pongo en la primera fila, las del otro parental las pongo en la primera columna.
Y completo el cuadro. A grande a grande, a grande a chiquita a grande, a chiquita a chiquita. Esto que tengo acá en el medio del cuadro de Punnett es el cruzamiento de una semilla de la F1 por otra del F1. Entonces esto es la F2. ¿Y qué proporciones veo en la F2? Veo que el 75% va a tener fenotipo amarillo y un 25% va a tener fenotipo verde. Y voy a tener, como decíamos antes, 25% homocigota dominante, 25% homocigota recesivo y 50% heterocigota. Cuando tengo la F1, veo todas semillas que son amarillas, pero cuando tengo la F2, recupero el fenotipo recesivo. Recupero otra vez las semillas verdes, que no se me expresaban antes. Entonces, esto permite explicar por qué la información está contenida en el genotipo de la F1, pero no se expresa. Y sí se expresa, en baja proporción, en la F2. ¿Sí? Entonces se recupera ese fenotipo que no lo veía en la generación anterior. Darío levantó la mano, Nati. ¿Darío? Sí, eso es lo que comúnmente se dice que se recuperan en la tercera generación, es como que a veces se vuelven a evidenciar los genes de los abuelos o de los tatarabuelos, algo de los bisabuelos. Exacto, esa información también, por ejemplo, por ahí la tenían tus padres, pero estaba, de vuelta, estaba dominada por otro alelo de ese mismo gen. Entonces no se expresaba, pero estaba esa información en, por ejemplo, tus padres. Y por ahí vos heredaste ese genotipo recesivo y se unió con otra gameta que también tenía un alelo recesivo y permitió manifestar ese carácter recesivo. Pero la información ya estaba contenida en la generación anterior también. No es que, como vieron ese dicho de que se saltea generaciones, bueno, pero ¿qué se saltea? No lo vemos, pero está en la generación anterior. Para que ustedes lo entiendan, esto de la F1, lo que Mendel hizo era la autopolinización. Porque él, entre los parentales, lo que hacía era directamente, le cortaba el estigma, el estilo, y entonces él pasaba, como Nati ya les dijo una vez, ¿no? Agarraba el polen de una y se las ponía en la otra. En cambio, en la F1, en la F1, para estar seguro, lo que permitía era la autopolinización. ¿Sí, Roxana? No, otra persona estaba hablando, no sé quién. Bien. Bien, sí. Bueno. Yo quería, perdón, preguntar algo. Acá en la F2, que dice que es una probabilidad también, o sea, puede pasar que en esta generación también sean todos amarillos, o siempre le daba como resultado uno verde. La cosa es que cuando vos haces todo esto, digo, es distinto cuando uno produce semillas, que produce mucha cantidad, a que cuando uno, en el caso nuestro, que nos reproducimos y tenemos un único hijo. Entonces, cuando nosotros nos reproducimos y tenemos un único hijo, tenemos 75% de chances de que sea amarillo y 25% de que sea verde, si fuéramos plantas. Es más, pero en el caso de las plantas que producen un montón de semillas juntas, porque cuando vos haces la fecundación, se produce la fecundación de toda la planta y se generan muchas semillas en el mismo momento. Entonces ahí, o pensá en un tomate, hay un montón de semillas adentro del tomate. Entonces ahí sí vas a tener 25% de probabilidad de tener verde y 75% de tener amarillo en ese mismo, por ejemplo, el tomate. Pero distinto es en nosotros, porque nosotros se va a unir solamente un óvulo con un espermatozoide. Y la probabilidad es esa, 25% de que sea, en este caso, verde. Pero cuando en el mismo momento se está produciendo la fecundación de un montón de óvulos con un montón de espermatozoides, bueno, lo más probable es que se mantenga esta relación 3-1 de la que habla Mendel, si hay un alelo dominante sobre otro. Es más, Mendel con la semilla tenía 8.000 semillas que contar, para que ustedes se den cuenta por qué encontró esa proporción. Sí, una locura, pobre señor. Sí, la verdad que está. Un montón de semillas. Estaba re loca. Está bien que era monje, tenía un montón de tiempo. Claro. Bueno, y la última ley que propone Mendel es la tercera ley de Mendel, que habla sobre la independencia de los caracteres cuando estamos hablando de varios genes. ¿Qué sería esto? Siempre hablábamos de una característica, por ejemplo, el color de la semilla. Bueno, Mendel dice ahora, bueno, pensemos en dos características juntas. Y entonces, por ejemplo, habla de semillas amarillas y semillas verdes, como veníamos trabajando hasta recién, pero le agrega otra característica más. Por ejemplo, si son lisas o si son rugosas. Y entonces, de vuelta, lo primero que hace es buscar
líneas puras, es decir, que sean homocigotas. Es decir, porque alguien preguntó por ahí, que se pasó la pregunta, ¿cómo sabe que eran homocigotas? Porque cuando se reproducen muchas veces, se autopolinizan muchas veces esas plantas, en ningún momento se expresa otro genotipo, otro fenotipo que no sea el que está en ese genotipo. Es decir, pensalo como si fueran heterocigotas y vos las autopolinizás, en algún momento vas a encontrar ese fenotipo verde. Bueno, en el caso de que si son homocigotas, vos las autofecundas y siempre vas a encontrar el mismo fenotipo. Entonces No, perdón, Juan puso estabilizada, como que estabilizaba el genoma, no sé qué quiso poner. Bueno, ya nos va a decir. Sí, Nati. Bueno, entonces lo que él hizo fue buscar plantas que sean homocigotas para ambas características. Entonces dice, bueno, las que eran A grande eran amarillas. Y ahora le pone otra letra, por ejemplo la B, para decir si eran lisas o rugosas. Y cuando tiene B grande, entonces es lisa. Entonces tenemos una semilla amarilla lisa, que es A grande, B grande, B grande, y una semilla verde rugosa, que entonces es A chica, B chica, B chica, porque manifiesta los dos fenotipos que son recesivos. ¿Cómo van a ser las gametas que puede producir este individuo? Ahora lo que tengo que hacer es como si fuera una distributiva, piénsenlo. Entonces puede generar A grande, B grande, A grande, B grande, y no hay más opciones. Y este puede generar A chica, B chica, o A chica, B chica, no hay más opciones. Solo puede generar A chica, B chica. Estas son las gametas. Cuando cruzo las gametas, obtengo un genotipo heterocigota para ambas características. Y entonces, como tengo presencia de alelos dominantes para ambas características, el fenotipo de la F1 va a ser amarillo liso, es decir, que va a manifestar las características que dominan sobre las otras. Pero de vuelta, toda la F1 va a ser heterocigota para ambas características. Ahora, si cruzo de vuelta dos individuos de la F1, es decir, una grande chica, B grande, B chica, por una grande chica, un B grande, B chica, para dos características esta vez, ¿cómo van a ser las gametas que obtengo? Y acá es lo que les decía, tienen que hacer la distributiva. A grande, B grande, A grande, B chica, A chica, B grande, A chica, B chica. ¿Y cómo van a ser las gametas de esta otra? A grande, B grande, A grande, B chica, A chica, B grande, A chica, B chica. Todas estas son las gametas posibles de estos individuos heterocigotas para dos características del F1. Si quiero saber cómo hacer la descendencia de este cruzamiento, tengo que hacer un cuadro de Punnett. Y ahora tengo que hacer un cuadro de Punnett más grande, porque tengo 4 posibles gametas para cada una de estas características, para cada una de estas semillas, perdón. Entonces, armo el cuadro, A grande, B grande, A grande, B chica, A chica, B grande, A chica, B chica, y lo mismo para el otro parental. Y ahora tengo que completar el cuadro, uniendo. Este, por ejemplo, va a ser A grande, B grande, B grande. Este va a ser A grande, B grande, B chica. Y así sucesivamente. Y me fijo entonces después cómo va a ser el fenotipo asociado. Y entonces lo que encontró fue que en la F2 encontraba, así como encontraba una proporción 3:1 cuando tenía una sola característica, en la F2, cuando tiene dos características, las proporciones que encuentra son 9, 3, 3, 1. 9 de esas semillas, o 9 del total de 16, van a mostrar un fenotipo dominante para ambas características. 3 van a mostrar un fenotipo dominante para una característica. Otras 3 van a mostrar un fenotipo dominante para la otra característica. Y solo uno va a mostrar el fenotipo recesivo para ambas. ¿Sí? Entonces, estas proporciones se mantienen cuando hay dos distintos genes, dos características distintas, ¿sí?, que se cruzan entre sí, que son heterocigotas, perdón. Pero siempre, fíjense que la resolución de todos los problemas es semejante. Lo primero que hacemos es determinar el genotipo de los padres, determinamos después cuáles van a ser las gametas, y las metemos en el cuadro de Punnett y contamos. Y cuento, acá tengo 16 en total, bueno, cuento cuántos son redondos y amarillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos son amarillos y rugosos? 1, 2, 3. ¿Cuántos son verdes y lisos? 1, 2, 3. ¿Y cuántos son rugosos y verdes? Solo 1. Pero siempre lo mismo. Se resuelven todos iguales los ejercicios. Nati, Andrea levantó la mano. Sí, una duda.
los caracteres que están codificados en un mismo cromosoma se expresarían juntos también, salvo en situaciones de crossing over que podrían variar algunos sí y otros no. Sí, muchas veces eso sucede, claro, o sea, cuando se separan los cromosomas homólogos, toda la información que cuida este cromosoma va a ir a formar una gameta. Pero vos pensás que nosotros tenemos 46 cromosomas, y cuando esos se separan, vos tenés información en 46 distintos cromosomas. Y no lo vimos en profundidad, pero una de las cosas que dijimos que generaba variabilidad durante la meiosis era, además del crossing over, que cada par de homólogos se separaba al azar del otro. Es decir, no es que todos los que provinieron de mi mamá van a ir a parar a una gameta y todos los que provinieron de mi papá van a ir a parar a otra gameta mía. No, cada combinación es aleatoria. Es decir, los homólogos del cromosoma 1 se puede ir el de mi mamá para un lado y el de mi papá para el otro. Pero en el cromosoma 2 se puede ir el de mi papá para arriba y el de mi mamá para el otro. Y esta segregación de cada par de cromosomas homólogos es al azar y es independiente una del otro. Por eso Mendel dice que esta segregación es independiente una de la otra y te lo explica otra vez por la meiosis. En realidad, en ese momento, Mendel no tenía información de la meiosis. Hoy podemos decir que durante la meiosis se ve que esto sucede así y que refuerza estos conceptos que Mendel propuso en su momento. ¿Sí? Fíjate entonces que vos acá tenés dos cromosomas distintos de vuelta, con los alelos, en este caso es homocigota para B chiquita, homocigota para B grande, y acá tenés otro cromosoma con otra característica, que es S chiquita homocigota, S grande homocigota. Cuando se produce la meiosis en la primera división, fíjate que quedan, por ejemplo, acá se dividieron los azules para este lado y los rosas para este otro. Y después se separan las cromátidas. Pero sí, como fíjate que de vuelta, se agregan al azar unos de otros. Perdón, le aclaro algo porque capaz que Andrea leyó algo. Lo que sí sucede es que cuando un gen está seguido de otro gen, imagínense color de ojos y color de pelo, pero cerquita, muy cerquita en el mismo cromosoma, sí se agregan juntos, pero por una cuestión que esto que Nati les está explicando, ¿sí? Pero eso es cuando están muy cerquita. Aclaro por si Andrea estuvo leyendo. Claro, es como, imagínate que acá arriba de este B tuvieras otro gen acá pegadito. Es lo que vos decías, como si están en el mismo cromosoma, están muy pegaditos, se llama ligamiento, y sí van a segregar juntos, porque están muy pegaditos uno del otro. Pero acá, lo que Mendel te dice es como dos características totalmente distintas que están, fíjate, en cromosomas diferentes. Y que según cómo se ordenen, fíjate, acá esta es otra opción, acá segregaban de esta forma, pero pueden segregar al azar, es lo que decíamos. Se puede ir, en vez de irse los dos azules para un lado, se pueden ir un azul con un rosa. Y entonces las cromátidas que se forman van a ser diferentes. Entonces tengo todas estas probabilidades en función de cómo se separen estos cromosomas. Y entonces ahora imagínate, nosotros tenemos 46 cromosomas, imagínate la cantidad de posibilidades de formar gametas diferentes que tenemos. Por eso somos parecidos a nuestros hermanos, pero no podemos ser exactamente iguales, porque se tiene que dar exactamente, no solamente el mismo intercambio durante el crossing over, sino que los 46 cromosomas se tienen que separar de forma exactamente igual en las gametas que formaron a mi hermana o a mí. Es como imposible. Imposible. Laura levantó la mano, me parece. Laura. Sí, profe, y en el ejercicio, por ejemplo, de la actividad, no sé, ¿cómo es eso de calcular los kilos? O sea, es guiándonos por ese cuadro de las leyes Mendel. Exacto. No, de Punnett, perdón. Exacto. Vos sacás las proporciones, ¿sí? Vas a tener, por ejemplo, 3:1 o 9:3:1, o las proporciones que te den en función de tu cruzamiento. Entonces vos vas a decir, bueno, 3 de 4 me van a dar color amarillo liso. Bueno, si vos sabés que el total eran como 100 kilos de semilla, bueno, 75 kilos van a ser amarillos lisos y 25 verdes. Me acuerdo. Pero ahora lo vemos. Una regla de 3. Sí, una regla de 3 simple, Laura, nada más. Bien, sigamos, Nati. Bueno, y ahora estuvimos hablando todo el tiempo de Mendel y que había un gen que dominaba sobre el otro. Pero la realidad es que no se da siempre una dominancia completa de algunos genes. Y entonces solamente vamos a nombrar algunos ejemplos de otro tipo de herencia, que no es herencia mendeliana, ¿sí? La herencia mendeliana, recuerden siempre, hay un gen que domina de forma completa sobre otro. Pero bueno, hay otros tipos de características que no muestran
una herencia mendeliana, que son, por ejemplo, la herencia intermedia, ¿sí? En el caso de la herencia intermedia, lo que observamos es que el cruzamiento o los heterocigotas nos van a permitir observar un fenotipo que es una mezcla de los otros fenotipos homocigotas. Entonces, por ejemplo, si tengo una planta con flores rojas que cruzo con una planta de flores blancas, homocigotas entre sí, dijimos que la descendencia iba a ser heterocigota. Y que si tuvieran una herencia mendeliana o una dominancia completa, veríamos ese fenotipo como el que domina. Pero en este caso el heterocigota muestra un fenotipo diferente al de los parentales. Es decir, muestra una mezcla. Fíjense, tenemos flores violetas, flores blancas, y el cruzamiento vemos rosita. Bueno, no sé, los colores no soy muy buena, pero violeta, blanco y rosa. Vemos un intermedio. Se expresan ambos, ¿sí? Y se ve una mezcla. Vemos una mezcla. En vez de ponerle, en este caso, no vamos a hacer ejercicios de este tipo, pero para que sepan nada más, en vez de, en este caso, nomenclarlos con una letra mayúscula y una letra minúscula, como no hay uno que domine sobre el otro, lo que se hace es poner letras mayúsculas en ambos casos con un subíndice. Puede ser una letra o un número. Y entonces acá, por ejemplo, tenemos una flor roja, R1, R1, que se cruza con una flor blanca, R2, R2. Y que toda la descendencia, dijimos, este podía producir gametas, R1 o R1, este puede producir gametas R2 o R2. Cuando se cruzan las gametas R1 con las gametas R2, se forma toda una descendencia R1, R2. Y fíjense que el fenotipo de R1, R2 no es ninguno de los parentales, es una mezcla. Entonces esto se lo llama herencia intermedia. Y lo mismo puedo recuperar en la F2 los fenotipos parentales en función de cómo sea el cruzamiento. Pero lo importante que tienen que saber es esto, que se ve una mezcla en el fenotipo. Y otro ejemplo es la codominancia, que acá en vez de ver una mezcla, vemos que los dos dominan por igual y entonces vemos expresados ambos a la vez. Entonces esto sucede, por ejemplo, en lo que sería el grupo sanguíneo. Los que tienen un grupo sanguíneo tipo A presentan glóbulos rojos que en la superficie de esos glóbulos rojos muestran un antígeno tipo A. Los que tienen sangre del grupo B muestran en la superficie de sus glóbulos rojos un antígeno B. Y los que tienen AB, fíjense, muestran ambos, tanto el A como el B. No una mezcla, ni uno domina sobre el otro. Muestran los dos. Y bueno, los que somos grupo 0 no tenemos antígenos en superficie. Pero entonces fíjense eso, en el intermedio se ve una mezcla. Un fenotipo distinto al de ambos parentales y que es una mezcla de los otros dos. Y en la codominancia se ven ambos expresados. Y esto también sucede en el pelaje de algunos animales, por ejemplo. Bueno, y hasta acá la teoría y ahora la idea es hacer ejercicios. Nati, si querés ir al baño, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 10 preguntas para los chicos. ¡Wow! A ver si las pueden responder antes de pasar a los ejercicios. Bueno, la primera pregunta es re sencilla. ¿En qué fase del ciclo celular vamos a encontrar un cromosoma completo? ¿Escucharon la pregunta? ¿En qué fase del ciclo celular yo puedo observar un cromosoma completo? Escucho, ¿eh? Fase del ciclo celular. ¿En G1? ¿Cuando está desarrollando? En ese. No, En ninguna de ese. las dos. Estoy preguntando en qué fase del ciclo celular teníamos G1, S, G2 y M. ¿Se acuerdan eso? Bueno, yo sé que en G1 la célula se está preparando, está duplicando las organelas, las membranas, todo eso. En ese, ¿qué les dijo Nati que pasaba? En ese se duplica el material genético. El material genético, sí. Ahora, En ese caso se llama cromatina. Claro, cuando está laxo se llama cromatina. Entonces yo les pregunto, ¿en qué momento? Sí, cuando está laxo, el ADN está enrollado, formando los nucleosomas, se llama cromatina. Ahora yo les pregunto, ¿en qué momento ustedes van a ver un cromosoma completo? Y como bien dijo Pablo, recién en G2, casi al final del G2, porque si no está en forma de cromatina. Se empieza a formar el cromosoma completo antes de entrar a M. ¿Entienden eso? ¿Entendieron la pregunta? Es una pregunta con trampa, pero es para que ustedes razonen las preguntas. Bueno,
Segunda pregunta. ¿Qué es un gen? Perdón, se me cortó la comunicación y no sé cuál fue la respuesta. Fue La en G2 respuesta antes de es... la antes de la división, no sé cuál fue la No, la respuesta. respuesta va a ser en G2, casi al final de G2, Ah, cuando va a estar final. entrando la fase M. Porque vos ahí ya tuviste la síntesis de ADN y sí. se está preparando ahora para dividirse. Entonces, ahí cuando está casi En la última terminando parte G2. de G2 sería. Exactamente. Ahí voy a ver el cromosoma completo. Completo me refiero a las 2 cromátidas con centrómeros, ¿sí? Bien. La siguiente pregunta. ¿Qué es un gen? ¿Qué es un gen? ¿Qué les dijo Nati? Ajá. Es una secuencia ¿De nucleótidos? A ver, es una secuencia del ADN, obviamente el ADN está formado por nucleótidos, que hay, algo está poniendo Marisa, serie de caracteres, que determina un carácter, ¿sí? Por ejemplo, color de ojos. El carácter que ya lejos pronunciaba Lamarck y Darwin, de ese están hablando, obviamente. Ese carácter. Eso es lo que él está viendo. Cuando ustedes piensen en carácter, es algo del fenotipo, para que les sea más fácil. Piensen en una característica. Bueno, ¿cómo se denominan las variantes de un gen? Alelos. Alelos. Muy bien. ¿Todos les quedó claro lo que es un alelo? Sí. En los cromosomas homólogos, el alelo va a estar ubicado en el mismo lugar, que se llama locus, o en distinto lugar. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Bien. Bueno, ¿cómo se expresan los caracteres dominantes y recesivos? Con la ¿Cómo los mayúscula, expresamos? A mayúscula o A minúscula. A mayúscula. La letra no importa, Bueno, hay que poner Z, bueno, no, está bien. Digamos, imprenta mayúscula sería dominante, imprenta minúscula el recesivo. Perfecto. Bueno, ¿cómo pueden describir al genotipo y al fenotipo? Fenotipo es lo que se ve, lo que yo puedo observar. Repetí, Roxana. Fenotipo es lo que yo puedo observar, lo visual. Bien, el carácter, la El expresión de carácter, ese sí, carácter. sí. Sí, bien. ¿Y el geno? En realidad es lo que yo no podría... ¿Virginia? Esa información. Es la información que está contenida en dónde. Adentro, en los genes, adentro de un cromosoma. Ah, bien. R. John levantó la mano. No sé qué querías decir. Sí, iba a decir eso, que es la información que se va a expresar después en el fenotipo. Bien, y eso está determinado por la secuencia lineal de qué. ¿Se acuerdan en el ADN? Estoy haciendo un repaso sin querer, Mati, pero... No, pero quería aclarar algo, ¿no? No necesariamente los alelos se expresan. Ah, sí, eso sí. Como recién el Reyón decía, claro, es lo que está en la información genética y que después se expresa en el fenotipo. Bueno, acabamos de estar una hora hablando de que tal vez no se exprese eso. Está ahí el geno, ¿no? Está ahí. Es la secuencia lineal de nucleótidos. Está la posibilidad. Está la posibilidad. Bien. ¿Cuándo se expresan los alelos recesivos? ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo se expresan los caracteres de los alelos recesivos? Cuando se juntan dos recesivos, entonces se pueden expresar. ¿Cómo se llamaba eso? Cuando se juntan dos recesivos y solo se... Homocigotas. Bien. Usen los términos para tener claro. Sí. Homocigosis recesiva. Homocigosis recesiva. Bien. ¿A qué se denomina raza pura? Cuando son homólogos. ¿Cuándo qué? No. Ahí tenemos todas las palabras mezcladas. Raza pura. Cuando los gametos son homocigotas, los gametos de los cuales Sí, Bien, cuando tengo homocigosis. Homocigosis, dije homólogo. Cuando tengo homocigosis, hablamos de raza pura. Homocigosis. Pero para un carácter, ¿no? Cuando son iguales los padres, no, como iguales. Quiero entender la pregunta. Marisa, ¿nos amplías qué querés decir? Porque estamos hablando de un carácter, ¿sí? Un alelo, un carácter, un gen. No sé si entienden, como una característica de esa persona. Sigo y Marisa después nos va a aclarar. ¿Cómo expreso los alelos en la herencia intermedia? No son idénticos los padres, Marisa, no.
¿Cómo expreso los alelos en la herencia intermedia? ¿Cómo los expreso? ¿Cómo los escribo? Sigo la regla. Con un subíndice. Con un subíndice. No sigo la regla de las mayúsculas y las minúsculas. No vamos a hacer ejercicios, pero ojo con eso. Y en la codominancia, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo lo Perdón, ¿los intermedios son codominancia y no dominancia completa? No, cuando estamos hablando de dominancia incompleta. Cuando vos veías, cuando Nati les mostraba que era rosa, la flor, intermedios, ni blanca ni roja, sí, ahí. Dominancia incompleta. Y codominancia era cuando se expresan ambas cosas. Se expresan. ¿Sí? Ambas cosas, ambas. Les dijo Nati, el grupo AB, sobre la superficie del glóbulo rojo, voy a expresar los antígenos del A y los antígenos del B. ¿Sí? Entonces, sepárense bien en la cabeza cómo expresamos. Los únicos ejercicios que le vamos a tomar son los de Mendel. ¿Sí? Y háganlo con Punnett. Bueno, lo que Marisa había dicho, cuando los padres son iguales, yo pregunté si eran raza pura, ella me puso cuando los padres son idénticos. No necesariamente, sino que hay homocigosis en los alelos. ¿Sí? ¿Entienden eso? Podés tener un padre negro y una madre blanca. Y lo que sí sabes es que el padre negro es A grande y la madre blanca es A chica. ¿Entienden? Sí. Eso hablamos de raza pura. Bueno, igual en el siguiente apunte, que es el apunte 13, van a terminar de entender eso. Bien, entonces, hago una pregunta general. En la teoría que rige hoy en día de la evolución, la teoría sintética o el neodarwinismo, ¿sí? ¿En qué se basa? A ver si lo terminaron entendiendo, porque así retomamos lo de la clase anterior. ¿En qué nos basamos? ¿En qué conocimiento nos basamos entonces? En la herencia genética. Por un lado, ¿qué decía? Primero, por un lado nos basamos en Darwin, no se olviden de Darwin. ¿Qué decía Darwin? Nadie se acuerda de Darwin. Bueno, Darwin hablaba de la selección natural. Sí, que operaba la selección natural, ¿sí? Sobre algunas características, sí, sobre la propia variabilidad de la población, ¿se acuerdan? Bien, y él decía que él observaba que esa variabilidad pasaba a la descendencia. Ahora que vieron esto, ¿sí? ¿Cómo pasa esa variabilidad? ¿Qué cosas no sabía Darwin y que ahora nosotros sí sabemos? Heredándose en los genes. Exactamente. Él no sabía que existían los cromosomas, no sabía del ADN, no, ¿entienden? Entonces, ahora sí la podemos. Entonces, la teoría sintética resume todo eso. Toma lo que tomó Darwin y toma la genética. Bien, ahora sí, hagamos ejercicio, Nati. Bueno, muy bien, les voy a compartir entonces de nuevo mi pantalla. Bueno, y acá les copié 2 ejercicios del campus, pero si quieren después hacemos los otros. Les copié como los que me parecieron que podían llegar a ser más difíciles y que podían llegar a causar más problemas, pero después, como lo que preguntaron de las ovejas, lo hacemos después también, no hay problema. Entonces, en este primer ejercicio les daba este enunciado, que les decía, en los guisantes, el gen para el color de la piel tiene 2 alelos, amarillo, A grande, y verde, A chiquito. El gen que determina la textura de la piel tiene otros 2 alelos, piel lisa, B grande, y rugosa, B chiquita. Se cruzan plantas de guisantes amarillos lisos y les da directamente el genotipo, y les dice A grande, chiquita, B grande, B chiquita, con plantas de guisantes amarillos, también heterocigotas para ambas características, A grande, A chiquita, B grande, B chiquita. De estos cruces se obtienen plantas que dan un total de 220 kilos de guisantes. ¿Cuántos kilos de guisantes de cada clase se obtendrán? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son las gametas que forma cada uno de los parentales. Nos dice que el genotipo es A grande, A chica, B grande, B chica. ¿Cuáles van a ser las gametas que produzca este parental? ¿Todos saben hacer esto? Calcular o sacar cuáles son las gametas, porque este es el paso como clave. Digamos, cada letra de un carácter la tienen que unir con una letra del otro carácter, como si fuera una distributiva. ¿Sí? A mayúscula, B mayúscula. Ajá. A mayúscula, B minúscula. Sí.
A minúscula, B mayúscula y A minúscula, B minúscula. Perfecto. Estas son las gametas del parental. Y después nos decía que se cruzaba con un parental que era también heterocigota para ambas características. ¿Cómo van a ser las gametas para este otro parental? Iguales. Iguales. Sí. Perfecto. Entonces lo que hay que hacer ahora es colocar las gametas en el cuadro de Punnett. Entonces pongo A grande, B grande, A grande, B chica, A chica, B grande, A chica, B chica. Y en el otro lo mismo, A grande, B grande, A grande, B chica, A chica, B grande, A chica, B chica. Y ahora lo que tengo que hacer es completar el cuadro. ¿Cómo lo completo? Uniendo. Tengo A grande, B grande, B grande. A grande, B grande, B chica. A grande, A chica, B grande, B grande. A grande, A chica, B grande, B chica. Acá lo mismo, A grande, B grande, B chica, A grande, B chica, B chica, A grande, A chica, B grande, B chica, A grande, A chica, B chica, B chica. Bueno, y así todo. ¿Dudas sobre esto? ¿Cómo completar el cuadro? No, dice Pablo. Fíjense que Nati, ella directamente ordena las letras, ¿eh? Sí, se suele usar, es como una forma de organizar que siempre la A grande se pone adelante. Pero de vuelta, si lo ponen desordenado, no pasa nada. Lo importante es que entiendan cómo se hace el cuadro y que puedan resolver los problemas. Aunque les queden al revés, siempre recuerden que si tienen un dominante, se va a expresar ese fenotipo en lugar del recesivo. Perfecto, completamos el cuadro. Y entonces ahora nos dicen, del cruce se obtienen en total 220 kilos, voy a anotarme acá el dato, y dice, ¿cuántos kilos de guisantes de cada clase se obtendrán? Me olvidé de copiar las clases que aparecían en la actividad, perdón, voy a ir a buscarlos. Porque me copié las opciones que aparecían, pero... Ah, las opciones, no importa, pero si no las calculamos después lo miramos, Nati. No, es que está, ya está. Bien. Uy, lo copié para el objeto. Bueno, no importa. Entonces tenemos verdes lisos. Verdes lisos. ¿Cuáles van a ser verdes lisos? ¿Qué genotipo tiene que tener una semilla para que sea verde y lisa? Verde era A chica. Entonces, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que estar para que se exprese el verde? En 2A chiquitas. 2A chiquitas. Verde, En 2A homocigosis. Háblenme de homocigosis y heterocigosis, ¿sí? ¿Y si es liso? ¿Y si es liso? Fíjense acá arriba, les dice piel lisa y rugosa. B grande, B grande. No necesariamente. ¿Solamente? No, B grande, B chica también. Bien. Entonces, tiene que ser B grande y cualquier cosa. Bien. Puede ser B grande, B chica o B grande, B grande. Cualquiera de las dos opciones me va a dar un fenotipo liso, porque tengo que tener al menos un alelo dominante. Para, Nati, un minuto que Virginia dice, me quedé con duda para sacar las gametas. ¿Los podemos ver escritos? Pero es las después, vamos a... terminar el ejercicio y después volvemos, porque no Son esas da que están la distributiva. a la derecha, Virginia. Sí, pero no sé por qué AB y no AA. No, porque porque siempre tenés que combinar el primer gen, que sería como del A, uno del A con uno del B, ¿sí? O sea, acá vos tenés dos características, una que es la del color y otra que es la de la rugosidad de la piel. Entonces vos siempre tenés que combinar un alelo del color con un alelo de la rugosidad, o un alelo de lo que sea con un alelo de lo otro que sea, de cada característica. ¿Y no color? No, porque esos se van a separar, porque se van a separar durante la meiosis, esos cromosomas homólogos. O sea, esto está así en todas las células de nuestro cuerpo. Cuando se produce la meiosis, los homólogos se separan. Entonces se va a separar la A grande por un lado y la A chiquita por otro lado. Y se van a separar la B grande por un lado y la B chiquita por el otro lado. Entonces me quedaría A grande, A chiquita, B grande y B chiquita. 4 cosas distintas me quedan. Y tengo que buscar todas las combinaciones posibles de uno con el otro, de una característica con otra característica. Porque estas ya estaban juntas y se separaron y me formaron dos cosas. Y estas B ya estaban juntas y se separaron y me formaron dos cosas. Entonces tengo que ver cómo se pueden unir
estas A con estas B, esta característica de color con esta característica de rugosidad, para ver cómo son las gametas que se forman. Entonces, lo más fácil siempre es hacer como dividirlo y pensarlo así, como bueno, del color tengo dos opciones. Entonces, agarro una de las opciones del color y la combino con las otras dos de la otra característica. Entonces me queda A grande con B grande, A grande con B chiquita. Y después agarro la otra alternativa del color, la A chiquita, y la combino otra vez con las dos posibilidades del otro lado. Entonces agarro la chiquita y la combino con B grande y con B chiquita. Y esas son las 4 opciones que me quedan, que escribimos acá arriba. A grande, B chiquita, y A chiquita, B grande, A chiquita, B chiquita. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, dale, gracias. Excelente. Y yo hice lo mismo, entonces en el cuadro de probabilidades agregué A grande, A chiquita, como que me fijé solo en las combinaciones y no pensé en esta separación, que ahora entendí. Y me daban mal todos los ejercicios, obviamente. Claro, lo que pasa es que piensen eso, como esas dos que ustedes unieron ya estaban juntas en un inicio y se separaron durante la meiosis, pero ya estaban, porque esos son los homólogos. Esos son los cromosomas homólogos que heredamos nosotros, uno de nuestra mamá y otro de nuestro papá. Pero cuando nosotros generamos gametas, esos se separan. Entonces no van a poder volver a estar juntos. Estaban juntos en nuestras células. Pero en las células de nuestra descendencia se va a juntar uno nuestro con uno del otro parental. Entonces esos dos que ya estaban juntos, el A grande con el A chiquito, no pueden volver a estar juntos. Porque se separaron para combinarse con la información del otro parental. Más o menos. Sí, ahora sí. Sí. Gracias. De nada. Bueno, entonces dijimos que verde liso, el genotipo podía ser A chiquita, B grande, B chiquita, o A chiquita, B grande, B grande. Entonces se suele escribir con una rayita, porque no importa cuál sea el otro, puede ser cualquiera de los dos. Ahora, amarillo liso. ¿Cómo tiene que ser el genotipo de amarillo liso? Amarillo que era empiece con A mayúscula. ¿Cómo? Que empiece con A mayúscula. Perfecto. A mayúscula y después... Y B mayúscula también. B mayúscula. Perfecto. Entonces, A mayúscula, cualquier cosa. B mayúscula, cualquier cosa. Amarillo rugoso, ¿cómo es el genotipo? A mayúscula, B minúscula 2 veces. B minúscula, B minúscula. Bien. Bien. ¿Y verde rugoso? Todo Verde minúscula. era Todo A minúscula. minúscula. Todo minúscula. Sí. Juan Cruz Perfecto. levantó la mano, Nati. Y acá, en este caso, sí sé que tiene que ser A chiquita, B chiquita, B chiquita. Porque, sí, o sea, no tengo que poner rayita, porque sí o sí tiene que estar en homocigosis para poder expresarse fenotípicamente. Sí, ¿preguntas? No sé. No lo veo ahora. Juan Cruz. Bueno. Cuando Bueno. Nati pone la liñita, ¿vieron la liñita que le pone A grande, una liñita? Lo que está diciendo Nati es que ahí puede ser una A chiquita o una A grande. Quiere decir que puede estar en homocigosis o en heterocigosis. Bien. Bien. Entonces lo que hacemos es ir al cuadro de Punnett y buscar estos genotipos a ver cuántas veces los encontramos del total. Entonces, la A chiquita, B chiquita es fácil porque es esta sola que está acá. Entonces está en una proporción de 1 sobre 16. Ay, 1 de enero. 1 de 16. Bueno, 1 de 16. Después, busquemos otros que tengan una A grande, al menos, y 2 B chiquitas. Entonces, una A grande y al menos 2 B chiquitas. Acá tengo uno, los voy a ir pintando. Una A grande y 2 B chiquitas. Avísenme si me paso alguno. Ya está, ¿no? Listo. Entonces tengo 3 de 16. Ahora busco uno que tenga A grande y B grande. Lo voy a pintar de otro color. A grande y B grande. Lo voy a pintar de color celeste. A grande, B grande, A grande, B grande, A grande, B grande, A grande, B grande. Perfecto. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de 16. Y ahora busco el que tiene A chiquita y al menos una B grande, que son estos dos de acá y este de acá, 3.
3 de 16. Y fíjense que recuperamos las proporciones que nos decía Mendel. 9, 3, 3, 1. 9 de 16 de los que tienen dominancia para las dos características, 3 para los que tienen dominancia de una característica, 3 para los que son dominantes de la otra, y 1 que es recesivo para ambas. Y entonces ahora me pedía la cantidad de kilos de cada clase. Y nos daban estas opciones que vemos acá en todas las casillitas. Nos decían que en total obteníamos 220. Entonces lo que tengo que hacer simplemente es decir, bueno, si el 100% es 220 kilos, este porcentaje, ¿cuánto va a ser? O agarrar 200, divido 16 y multiplico por el número, por 3. Sí, como una regla de 3 simple. Capaz que es más fácil decir que 220 kilos es igual a 16. 16 es lo mismo dicho. Entonces hago 200 dividido 16 por 3 y me da 37,5. Este entonces también va a ser 37,5. Hago 200 dividido 16 por 1 y me da 12,5. Y si hago 200 dividido 16 por 9, por 9 me da 112,5. Perfecto. Bueno, no sé de qué copié estas opciones, pero tenían que buscar ahí como... Claro, porque era 220. Ay, yo te puse a 200. Bueno, chicos, hice todas las cuentas mal y nadie me avisó. Bueno, pero fíjense que los valores están cerca. No, pero bueno, lo hacemos de vuelta. 220 dividido 16 por 1 da 13,75. Sí, sí, por eso son los valores. Nadie me avisó nada. Me dejan hacer cuentas como una desquiciada. 41,25. Es que estabas muy embalada haciendo la cuenta. Ellos todavía están pensando cómo estás haciendo la cuenta, Nati, te aviso. 123. ¿Todos entienden? Lo tuyo es la biología, Nati. ¿Todos entienden cómo se hacen las cuentas? Más allá que no es un aspecto de la matemática lo que nosotros... Pero ¿hay alguien que no entiende de dónde salieron esos números? Esto sería 220 dividido 16 por 3. 220 dividido 16 por 9. 220 dividido 16 por 3 y 220 dividido 16 por 1. ¿Sí? Divido el total por la cantidad de cuadraditos que tengo acá y lo multiplico por la cantidad de cuadraditos correspondientes a cada genotipo. ¿Sí? ¿No? ¿Todos entendieron? Ahora sí. Sí. Bien. ¿El resto de las 22 personas que están callados entendieron? Sí. Sí. Ah. Sí. Bueno. Siguiente problema. La mosca. En Drosophila, el color gris del cuerpo está determinado por un alelo dominante A y el color negro por el recesivo A. Voy a anotar acá entonces. A igual, ¿qué color era? Gris. Y A igual negro. Las alas de tipo normal están determinadas por el alelo dominante B, de alas normales. Y las alas vestigiales por el recesivo B corta, de vestigiales. ¿Cuáles serán las proporciones fenotípicas resultantes de un cruce entre un doble homocigota de cuerpo gris y alas vestigiales y un doble heterocigota? Entonces, pregunta. El parental 1. ¿Cuál va a ser el genotipo del parental 1? Que me dice que es doble homocigota de cuerpo gris y alas vestigiales. Doble A mayúscula y doble B minúscula. Perfecto. Sí. Excelente. Y el parental 2, que me dice que es heterocigota para ambas. ¿Doble heterocigota? A mayúscula con A minúscula y B mayúscula con B minúscula. Excelente. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es buscar cuáles van a ser las gametas de cada uno de estos parentales. Virginia, ¿te animás a decirme las de este parental? Dale. Por un lado tenemos A, la B minúscula, después tenemos también la A mayúscula,
Ah, no, ya me perdí. No. No, pero decirnos si es mayúscula o minúscula. No, pero pensalo, como el parental 1, que es A grande, A chiquita, B chiquita, B chiquita. ¿Cuáles Ese son sí, A mayúscula y B chiquita. Perfecto. Sí. Y del otro que tengo una de cada cosa. No, pará. Pero ¿qué otro tipo de gameta puede formar este parental 1? Nati, ese parental está mal, es A grande, Nati. Se cambió después que lo... Ahí está. Ah, perfecto. Por eso... Y entonces, en el otro que tengo dos opciones. Hagámoslo como habíamos hecho el anterior. ¿Sí? Escribíamos primero las opciones de uno y después las opciones del otro. Y ahora busco todas las opciones de cruces. ¿Cuáles serían? A grande, A chiquita, B grande, B chiquita. No sé, no me doy cuenta. Dale, pensémoslo. Porque yo tengo 2 grandes y 2 B chicas. 2 A grandes y 2 B chicas para el primero. Sí, entonces te para queda... el monocigota. De esa saco una sola, o sea, la A mayúscula y la B minúscula. Excelente. Perfecto. ¿Y por qué veo una A chiquita ahí? No, yo te estaba hablando del otro. Y en el otro que tengo una de cada una, ¿cuál tomo? Por eso, en el otro... Todas las mezclas. En el otro, que tenés A grande, A chiquita, B grande, B chiquita, tenés que tomar todo. Por eso te decía, separá primero... Me da más que 4 combinaciones. A ver, pensémoslo. Primero separamos las A, que puede ser o A grande o A chiquita. Y ahora separamos las posibilidades de la B, que puede ser o B grande o B chiquita. ¿Me van a dar 8 combinaciones o no? ¿Por qué? A ver, ¿cuáles serían las combinaciones que crees que puede darte? Y A con todas las 4 de allá y B con todas las 4 de allá. No, pero pará, ¿cómo? No, pero pará. No, porque está haciendo la filial. Está haciendo la filial. Y, Virginia, nosotros queremos las gametas. Sí, estoy tratando de sacar las gametas. Solo el padre 2. Yo en el caso anterior, como era una sola... No sé. Mírame la pantalla acá. Mírame la pantalla acá. Tenemos este genotipo. Agarro primero la primera característica, la del color del cuerpo, si era gris o si era negro, que es la A, y separo las distintas opciones. Puede ser o A grande o A chiquita, porque tiene las dos. Y ahora me fijo en la segunda característica, la de las alas. Tiene las dos. Entonces puede ser o B grande o B chiquita. ¿Sí? Entonces ahora agarro la primera de la A y la combino con las dos posibilidades que tengo de la B. Entonces me va a dar que puede ser A grande, B grande, A grande, B chiquita. Y ahora agarro la segunda, la A chiquita, y la combino con las dos posibilidades que tengo de B. Entonces puede ser A chiquita con B grande o A chiquita con B chiquita. Estas son las 4 gametas posibles. Pero siempre hace esto primero. Agarrá el genotipo y fíjate cuántas características hay. Y para cada característica, escribite las distintas opciones. Pero por características, separado. Porque vos me decías, tengo 4 acá. Porque si vos escribís acá A grande, A chiquita, B grande, B chiquita, y acá B grande, B chiquita, A grande, A chiquita, ahí sí te quedan 4 acá. No, pero yo en el P1 me doy cuenta que saco las únicas, como se repiten, saco una de cada una. Perfecto, pero acá no se repiten. Pero en el 2 no se repiten, entonces tengo que considerar las 4. Perfecto, y las 4 son estas 4 que te puse acá. Y bueno, estas 4 por estas 2. No, es estas 2. Está haciendo la filial. Por estas 2. Es como agarrar una característica, fíjate las opciones, y combinalas con la otra característica. Porque es lo mismo que hablábamos antes. Estos dos se van a separar durante la meiosis. No se van a volver a estar juntos. O sea que nada, que no vale repetir letras. No vale repetir letras. O sea que por más que yo las tenga las 4, A no la considero. A no. Por la otra A chiquita. No, vos solo tenés que tener un alelo, un solo alelo de esa característica. ¿Entendés? Entonces no puedes tener AA. Vos podés tener A y B, porque necesitas un solo alelo de esa característica. ¿Entendés, Virginia? Estamos hablando de gametas ahora, todavía no las cruzaste. Sí, no sé, la tengo que hacer un par de veces y mirar los ejemplos que estén bien para terminar de darme cuenta. Para que lo pienses así, P1, en el ejemplo que puso Nati, son óvulos.
Y las otras variaciones que puso, que está señalando Nati ahí con el mouse, son espermatozoides, si querés. Entonces, en la gameta vos tenés la mitad de la información genética. Entonces, sí o sí vas a tener un solo alelo. No puedes tener los dos alelos. Me parece que la confusión está en qué pasa en una célula somática y qué pasa en una célula germinal. ¿Sí? No sé si es eso. Pero pensalo así, como pensalo por características separadas, las opciones, los distintos alelos que tenés para cada una de esas características y después cruzarlos. O sea, si lo hiciéramos con este, que vos decís que este lo entendiste porque era homocigota, pensalo así, si vos tenés A grande, B chica, se me cambia. Sí. Polo. Las opciones acá serían A grande, B chiquita. Y entonces lo que vos hacés es cruzar este A grande por este B chiquita, o este grande por este B chiquita. Y este grande está grande con esta B chiquita o está grande con esta B chiquita. Te dan todas iguales. Pero vos podrías perfectamente decirme que obtenés estas gametas. Y estaría bien también. A decirme que obtenés una sola gameta. Te quedaría un cuadro de Punnett más grande nada más, pero está bien. Bueno. Más o menos, me parece. Andrea levantó la mano, Nati. Andrea. Sí, hice un dibujo del cromosoma como estarían los genes, a ver si es correcto. Ahora los muestro. Ahí tenés que pensar que son 2 cromosomas. No es un cromosoma con las 2 características. Son 2 cromosomas, cada uno con una característica. Un cromosoma que tiene información para el color de la mosca y otro cromosoma que tiene información para el tipo de alas. Si están desarrolladas o si son vestigiales. Entonces, en tu dibujo tenés que tener 2 cromosomas, al menos. ¿Tenías 2 cromosomas? Eso, como si fueran 2 cromátidas. ¿No? 2 cromátidas separadas, 2 cromosomas completos. Lo que dibujo es un cromosoma donde estarían los alelos, que para que nos dé una idea cómo se separarían después y por qué se produce la combinación en un gameto. A ver, si se ve. Perdón. No puedo darle. Eso está equivocado. Andrea, eso está equivocado porque vos no, cuando Nati dice se separan, lo que se refiere es que las cromátides se separan. ¿Sí? Vos separás a los cromosomas homólogos, al del padre y de la madre, y a la vez separás las cromátides. Sí. Acuérdense que en la meiosis, a partir de una célula, obtenías 4. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando vos estás hablando de un alelo, estás hablando de un solo palito. El alelo va a estar en ese palito. Y lo que te dice Nati es, bueno, pensalo así, para el color vas a tener un palito, un cromosoma, que es, por ejemplo, el cromosoma 1. Para las alas vas a tener otro cromosoma que es este más chiquitito, el cromosoma 7, por ejemplo. No sé, estoy inventando. ¿Entienden? Entonces, este alelo está acá y este alelo está acá. Cuando se separan, vos vas a tener 4 opciones, ¿no? De estas 4 opciones. Entonces, capaz que se juntaron así, o capaz que se juntó el de otro color, este dedo de otro color, imagínense, con este, o capaz el de otro color, este. Es re difícil así con los deditos. Con dedos. Con dedos, pero lo que no tienen que pensar es en el cromosoma completo, eso no. Tienen que pensar como si fuera el cromosoma es una cromátida. ¿Sí? Lo que a mí me da la impresión que le costaba a Virginia comprender es que acá estamos hablando de gametas, ¿sí? Células sexuales. Entonces, en las células sexuales yo tengo un solo carácter, un solo alelo, para que lo entiendan así. En un óvulo tengo, imagínense que produzco 200 óvulos. En uno de esos óvulos yo lo observo y veo color de ojos negro. Solo está la información del color de ojos negro. Cuando viene un espermatozoide que dice color de ojos celeste, el negro domina sobre el celeste. Pero ahí ya está haciendo cruzamiento. Pero estamos hablando de gametas. Bueno, Nati, si querés ponerlos en el Punnett. Bueno, entonces ahora completamos el cuadro de Punnett poniendo las distintas gametas que obtuvimos. Y acá pongo la del otro parental, A grande, B chiquita. Y completo el cuadro de Punnett, A grande, B grande, B chiquita, A grande, B chiquita,
A grande, A chiquita, B grande, B chiquita, y A grande, A chiquita, B chiquita, B chiquita. Y entonces me preguntaba, ¿cuál era la pregunta? Me decía, ¿cuáles serán las proporciones fenotípicas resultantes del cruce? Fenotípicas, y me da opciones para elegir. Entonces, de estas opciones tengo la A grande domina sobre la A chiquita. Entonces, todo lo que tenga una A grande va a ser gris. Entonces acá veo que todas van a ser grises. Sí. Y después me fijo las B. Sí. Las B dijimos que la B grande era las normales y dominaba sobre la B chiquita. Entonces esta va a tener a las normales y esta va a tener a las normales. Y las otras dos van a tener a las vestigiales. Entonces voy a tener, por lo que dijimos recién, todas van a ser grises. Entonces voy a tener 50% gris con a las normales y 50% gris con a las vestigiales. Y busco, bueno, y acá estaba la opción correcta que me la daba entre las opciones. Ah, perdón, Nati, te cambió el último, me parece. Ah, no, perdón, no, está bien, estoy mirando mal. ¿Se entiende esto? De vuelta, el paso más difícil, si quieren, es obtener las gametas, y es el paso clave. Y siempre piénsenlo así, como del genotipo que tengo, separo las distintas características. Y dentro de cada característica busco las opciones, y las combino con las opciones de la otra característica. Combino alelos de una característica con los alelos de la otra característica. Sí. Alguien levantó la mano, pero no, ahora no veo quién. ¿Andrea también o otro? No, me había quedado. Y hay alguien más que escucha. Yo, Carla, quería hacer una consulta. Ahí, cuando se paró, porque yo hice y también me dio lo mismo resultado, pero yo puse A, B, A, B, A, B, como que en la que se paró solo una vez. Lo haces, mira. Lo puedes hacer. No pasa nada. No pasa nada, es lo que les decía antes. No pasa nada, lo único que cambia. Sí, porque mira lo que sucede. Si yo completo esto, esta me va a quedar A grande, B grande, B chiquita. A grande, B chiquita, B chiquita. A grande, A chiquita, B grande, B chiquita. A grande, A chiquita, B chiquita, B chiquita. Grande, B grande, B chiquita. A grande, B chiquita, B chiquita. A grande, chiquita, B grande, B chiquita. A grande, A chiquita, B chiquita, B chiquita. Y A grande, B grande, B chiquita. A grande, B chiquita, B chiquita. A grande, A chiquita, B grande, B chiquita. A grande, A chiquita, B chiquita, B chiquita. Fíjate. Lo único que cambió fueron las proporciones. Acá van, ni siquiera las proporciones, como el número total de descendencia posible. Cuando habíamos hecho solo este cruzamiento, vos tenías 2 de 4 que eran de una con alas vestigiales y 2 de 4 que eran las normales. Y tenías un total de 4, eran 2 de 4. Ahora, cuando haces esto, lo único que estás haciendo es como multiplicar. Porque las combinaciones que obtenés, fíjate, vamos a ver, todas tienen una grande, así que todas van a ser grises. Y si miramos las alas, pintemos de azul las que tengan una B grande, que van a ser las que tengan alas normales. Y si te fijas, seguís teniendo la mitad. Ahora vas a tener 8 de 16 con alas normales y 8 de 16 con alas vestigiales. 8 de 16 es lo mismo que 2 de 4. Sí. Sí, por eso, cuando se hace la división de gametas ahí en P1 y P2, es lo mismo hacer cuando hay dos. Si son iguales, puedes ponerlas o no. O no. Ah, eso quería saber. Es lo mismo. Si te es más fácil ponerlas, porque vos decís, bueno, siempre hago todas las combinaciones, si pongo todas, podés ponerlas todas, no pasa nada. Perfecto. Gracias. De nada. ¿Sí? ¿Quieren hacer algún otro de los que estaba por hacer o alguno de la guía que les haya dado dudas o quieren que repasemos alguna otra cosa? Nati, a mí me surgió duda, capaz que es sencillo, pero no sé por qué no lo pude comprender. De la guía que teníamos que practicar, el 6, el del grupo sanguíneo. A ver, espera que lo busco. El 6. Dice, ¿es posible que un varón del grupo sanguíneo A
y una mujer del grupo sanguíneo B, no lo tenés que hacer, porque fíjense que lo que estamos hablando es grupo sanguíneo, y cuando Nati dio un ejemplo de codominancia, habló de grupo sanguíneo. Claro, por eso es lo que... Es. Bueno, y dice, tengan dos hijos varones. Para, decime de vuelta, un varón de grupo sanguíneo A y una mujer del grupo sanguíneo B. Dice, tengan dos hijos varones, uno del grupo sanguíneo 0 y otro del grupo sanguíneo AB. Porque acá es la codominancia de ambos, ¿no es cierto? Tanto de... Sí, pero ¿qué pasa? Pero también ahí tienen otra cuestión. El A puede ser A0. ¿Sí? El B puede ser B0, puede estar en homocigosis o en heterocigosis. Ahí Nati les está poniendo los ejemplos. Ahí me faltaba eso. Digamos, siempre piensen eso, siempre piensen si está en homocigosis o si está en heterocigosis. Y entonces les da un hijo 0,0 y el otro hijo le dice que es AB. Entonces, fíjense, en ese caso como que estaba oculto algo que no veían. Si le da 0,0 es porque los padres eran A0, eran heterocigotas. ¿Sí? Claro, ¿o no? sí. Porque, a ver, hagamos las gametas de eso. Virginia, Claro, no había... pobre Virginia, que Virginia haga las gametas. No, pensá esto, como las gametas que puede producir estos parentales, este puede ser A o 0. Y de este pueden ser B o 0. Uy. Entonces, cuando hagas el cuadro de Punnett, vas a tener, acá tenemos A0 y acá tenemos B0. Ay, voy a poner una O porque si no se me va para el otro lado. Y entonces acá me queda que puede ser AB, que puede ser B0, que puede ser 0,0 o que puede ser A0. ¿Sí? Sí. Entonces, si son heterocigotas, pueden tener hijos que sean AB, hijos que sean B, hijos que sean A o hijos que sean 0. O sea que puede ser que sea Gracias. no solo A. Claro, yo tampoco, yo me lo quedé a mitad de hacer y lo planteé como, pero ¿y cómo sabes? No sabía si podía ser B0 o solo B, el que es B. No, aparte hasta lo pensaba conmigo, soy A positivo, ¿y qué soy yo? Y, que no tengo idea qué más. Pero seguramente lo podrás sacar por tus padres, ¿no? Siempre es como más fácil. Claro, pero yo no sabía que existía la posibilidad de que sea A0. Me estoy enterando ahora. Sí, yo tampoco, entonces digo, uy. Pero siempre recuerdan que tenemos dos alelos, ¿no? Uno de la madre y otro del padre que se mezclan. Sí. Sí, Pero me faltaba. Sí. No puede ser A solo. Es A con algo. Claro, yo lo pensaba A, B, que no una homocigosis, pero no una heterocigosis, que ahí sí aparecía. Está olvidando del Entonces heterocigota. había lo un que sí sabemos desconocimiento. seguro en el grupo sanguíneo es que cuando la A está seguida de B, se expresan los dos. Entonces decimos grupo AB, que eso es diferente a Mendel. Eso sí es diferente, porque ahí tenemos dos alelos diferentes que expresan los dos. Bien. No sé si había algún otro ejercicio de la guía. Gracias, ya lo entendí. ¿Quieren que hagamos el de las ovejas? Que alguien dijo que no sabía cómo era. El 2, ¿no? Sí, yo ese lo hice mal. ¿De las actividades? Sí. De las actividades. El 2 de las actividades del campo o del... Sí, no. el de un parental. La lana negra de los borregos se debe a un alelo. Bien, dice, la lana negra de los borregos se debe a un alelo recesivo N. Entonces, N chiquita es negro. Y la lana blanca a su alelo dominante N mayúscula. ¿Hasta ahí entendimos? Bien. N chiquita negra, N mayúscula blanco. Al cruzar un carnero blanco, ¿sí? En la descendencia aparece al cruzar un carnero blanco, con una oveja negra, en la descendencia apareció un borrego negro. Entonces, díganos cómo son los parentales, los padres. Uno tiene que ser homocigota recesivo y otro tiene que ser heterocigota dominante, ¿no? ¿Quién es el homocigota
recesivo? ¿Cómo se escribe? N minúscula. Imprenta minúscula, la oveja negra. Bien, ese es el de color negro. Y el otro, ella dice que tiene que ser heterocigota. Quiere decir N mayúscula, N minúscula. Sí, es una posibilidad, ¿no? Acá sabemos que tiene que ser N algo. N mayúscula, algo. Sí o sí tiene que tener una N mayúscula porque dijimos que era blanca y el blanco domina. Pero nos dice, como para poder dilucidar cuál es el genotipo del carnero, nos dice que cuando los cruzamos en la descendencia aparece uno negro. Si aparece uno negro quiere decir que el hijo es homocigota recesivo. Y entonces, las gametas que va a producir la oveja negra, ¿cómo son? ¿Cómo es la gameta de la oveja negra? N del parental negro. N minúscula. Sí. N minúscula o N minúscula. Bien. Y la de carnero blanco, ¿cómo van a ser? Una N grande y la otra no sabemos. ¿Por qué no sabemos ser cualquier perdón, ¿por qué no sabemos si el hijo salió? Ay, bueno, porque vos ya lo estás pensando, no Claro. estás haciendo trampa. Ah, perdón, no, porque yo había partido del hijo para comprender los padres. No sé, capaz que... Bueno, está perfecto. No, está perfecto. Para dilucidar vos tenés que fijarte que como el hijo es N chiquita, una N chiquita la aportó la madre y una N chiquita la aportó el padre. Claro, ahí lo pensé así. Entonces, sabemos que la madre sí o sí le va a aportar la N chiquita, pero el padre le tiene que aportar una N chiquita más. Entonces ahí dilucidamos y definimos este genotipo como N grande, N chiquita. Y esta es la respuesta que nos pedían. N grande, N chiquita, N chiquita, N chiquita. ¿Quién era? ¿Virginia era la que no le había salido? No. Ah, ¿quién era? Mandé cualquiera. Yo lo hice mal porque hice como el cuadrito también. Hice la N grande con la N chiquita y la N, y comparé ahí las probabilidades y no sé. Elegí la opción. Pero podías hacerlo con el cuadro. Lo único que tenías que saber es que sí o sí en el cuadro te tenía que aparecer el hijo, que era N El chiquita, hijo, N chiquita. claro. Me aparecían dos, entonces, no sé, si me hice un lío tremendo. Te aparecía. ¿Y pero cómo te aparecían dos? Si vos la información que tenías era esta, y esto no lo sabías, entonces si vos haces el cuadro, decís, bueno, como acá pongamos lo de la madre, N chiquita, y acá lo del padre, N grande, y acá no sé. Cuando hago el cuadro y lo completo, me queda N grande, N chiquita, N grande, N chiquita no sé, y N chiquita no sé. Ah, yo en el cuadro puse dos N chiquitas y en el otro puse N grande, N chiquita. No sé por qué. Está bien, era así. Bueno, está bien, pero entonces lo resolviste bien. Si pones N chiquita acá, esto te queda N chiquita, N chiquita, N chiquita, N chiquita. Y acá tenés el genotipo de la descendencia. Y vos te preguntaban el genotipo de los parentales. Los parentales son los que aportan las gametas. Claro, no le estamos preguntando el fenotipo, le estamos preguntando el genotipo. Genotipo, eso es lo que yo les dije que tengan cuidado. Es más, si vemos ese cuadro de Punnett, ¿no? Así como está, fenotípicamente, ¿qué información me dirían? Fenotípicamente. Que 50%, o que la mitad fue negro y la mitad fue blanco. La probabilidad de que el 50%, probabilidad, sí, que el 50% sea... Usen la palabra probabilidad, ¿eh? Sí. Sean blancos y el 50% son negros. Y lo que también me pueden decir genotípicamente es que, ahora lo que voy a decir es mezclando genotipo y fenotipo. Lo que me pueden decir que los hijos que son blancos están en heterocigosis. ¿Sí? Y los que son negros sí o sí tienen que estar en homocigosis. Sí. ¿Sí? No sé si había... ¿Dudas? ¿Otro ejercicio más que les haya costado? ¿Que quieran que hagamos? Son todos después parecidos. Lo importante es determinar bien las gametas para poder armar el cuadro. Pero después son todos similares. Si entendieron esto, pueden resolver todos los ejercicios que vamos a ver nosotros. Y vuelvo a repetir, lean bien el enunciado. Porque el 50% del ejercicio es interpretar el enunciado.
Sí, y piensen esto, ¿no? Como la información que está como oculta en el enunciado. Esto que decía Roxana. Bueno, empecé por el hijo, porque el hijo me daba información sobre el genotipo de los padres, que no estaba como explicitada, pero la información está en el enunciado. Está expresada de otra manera. Y ustedes tienen que poder deducir esa información, en este caso genotípica, a partir de la información fenotípica del hijo. Sí. ¿El de los albinos sería lo mismo, más o menos? ¿Que se busca el genotipo? Sí, no me acuerdo. ¿Dónde están las actividades? ¿El del albinismo o en la guía? En las actividades. A ver, ahí te lo busco y lo hacemos. Es el que le sigue al de las ovejas. Ah, no, Sí, también. La guía. miopía es el que le sigue al de las ovejas, ¿o no? En la guía que dieron para practicar. Ah, en la Sí. guía. Ah, no la tengo. Bueno, léanmelo y lo hacemos. Sí. Dice, en el hombre, el albinismo, la falta de pigmentación, es el resultado de 2 alelos recesivos, A chiquita. ¿Sí? Quiere decir que tiene que estar en homocigosis para que sea albino. Bien. La pigmentación viene determinada por el alelo dominante, A mayúscula. ¿Sí? Si 2 individuos con pigmentación tienen un hijo albino, ¿entienden? 2 individuos que tienen pigmento tienen un hijo albino, la única forma que sea es que estén en heterocigosis. Acá también. ¿Entienden? Sí. ¿Sí? Y porque la única forma de que tenga un hijo albino es que se junte a chiquita y a chiquita. Entonces, esa información tiene que venir de los padres. ¿Cuáles pueden ser sus genotipos? Pregunta el genotipo de los padres. ¿Y cuál es la probabilidad de que su descendencia tenga un hijo albino? En la primera pregunta les pregunta el genotipo y en la segunda le está preguntando el fenotipo. ¿Sí? Sí. Y acá es Entonces, lo mismo que el ejercicio anterior. Fíjense, acá tenemos la cruza de los padres. Como son pigmentados, sí o sí tienen un alelo dominante. Es A grande algo por A grande algo. Y el albino, el hijo, es A chiquita chiquita. Tiene que haber recibido estas A chiquitas, una de cada parental. Entonces, el genotipo de los padres es A grande A chiquita por A grande A chiquita. Uy, bueno. Y queda A chiquita chiquita del hijo. perfecto. Y ahora nos preguntaban las probabilidades. ¿Qué tengo que hacer? El cuadro de Punnett. ¿Cuáles son las gametas que va a producir el primer parental heterocigota? A grande, A chiquita. A grande y A chiquita. Y A chiquita. Y la Y el otra, A grande y A chiquita. Perfecto. Pues. Y entonces hago completo el cuadro. A grande chiquita, A grande chiquita, A chiquita chiquita. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 padres heterocigotas pigmentados tengan un hijo albino? 25%. O 1 de 4, o 3 a 1 de que sea pigmentado, o 1 a 3 que sea albino. ¿Sí? Ay, tengo una duda, pero capaz que estoy equivocada. ¿Alguien no entiende lo que significa, por ejemplo, cuando decimos 25%, 75%? Es algo matemático, no tiene que ver con biología, pero para estar seguros de que cuando les tomemos no nos va a ir mal por eso. Cuando Nati dice 1 de 4, ¿qué porcentaje es? El 25%. Bien. ¿Y cuando digo 2 de 4? Del 50. ¿Y cuando digo 3 de 4? Y el 75. Ah. ¿Hay alguien que no lo entiende? Si no lo entiende, lo explicamos, pero simplemente para que... Y cuando digo 3 de 16... Ajá, ahí va. Es casi un quinto. Bueno, pero tenés que contestar como con un número... Porque en el parcial no puedes poner como la probabilidad es casi un quinto. Necesito la calculadora ahí ya. Bueno, ¿y cómo sería la cuenta? ¿Cómo lo sacás? El rayón se metió solo ahí. Sería como casi un 25%. ¿Cómo? No me digan es casi, no me digan es casi, porque en el parcial no me van a poder contestar. Bueno, Si ustedes ponen respuesta a esta pregunta, es casi el 25%, la respuesta va a ser incorrecta. Entonces, ¿Cómo lo sacan? La pregunta es, ¿cómo calculan un porcentaje si yo les digo 3/16? ¿Qué cuenta tienen que hacer? Como hiciste recién la regla de 3 simple. Bueno, ¿cómo es? Díganos.
Queremos saber si lo saben. Si 16 es el 100%. 16 por 3 dividido 100. ¿Cómo? Me mató. No escuché. A ver, si 16... R. dice 16 por 3 dividido 100. ¿Alguien más tiene otra idea? 3% sobre 16. Ah, esas otras cosas. Vamos a... Nati, ¿le podemos dejar plantear la regla de 3 simple? A ver si... Imagínense que un cuadradito escribe como a la izquierda, deja una línea en el medio como si fuera otro cuadradito, y el tercer... Eso, perfecto, Nati. Ahí da. Entonces, ustedes tienen, si 16, ¿no? Si 16 es el 100% en porcentaje, 3x. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Los que se encuentran cruzados se multiplican, y el que queda libre, cruzado, se divide. Entonces sería 3% dividido 16. ¿Y? Sí, lo aprendí en el taller de matemática. Ah, pero no sé por qué me estaba dando la impresión que mucha gente estaba callada pensando en porcentajes. ¿Sí? Bueno, cuando Nati dice 1 de 4, es como si tuvieran 4 cuadraditos. Nati, ¿pintás 4 cuadraditos? Por acá te pinto como 1 de azul. Dale. Y 3 de otro color. Eso, dale, ahí. Entonces, cuando Nati dice 1 de 4, se refiere a eso. 1 de los 4 cuadraditos es distinto. Bien. Si 4 es el 100%, 1 es X. Entonces, ¿qué hacen? 1 por 100 dividido 4. Que no es lo mismo que dijo Rayón, ojo. Sí, no, me confunden en el orden, es verdad. Es que el orden sí altera el producto. Regla básica de matemáticas. Bien. Bueno. Bueno, ¿sí llegamos? sobre esto ya estamos. Estamos, son 11 y 11. Bueno, ahora vamos a darle, no sé Nati si está subido, pero no sé si está oculto. El campus, el apunte 13. Ah, sí, ahora sí los hacemos visibles. El material del último encuentro, como les dijo Romy, si bien es un tema nuevo, tiene cosas nuevas, es más informativo que otra cosa, y la idea es que puedan, a medida que van leyendo el apunte, ir repasando todos los contenidos que ya vimos de esta segunda parte de la materia. Y la clase que viene hacemos repaso general de toda la materia y les vamos a dejar un juego para que hagan en el campus de repaso, tipo un rosco del conocimiento de las unidades 4 y 5 de biología. Y hoy no tienen actividades. Hasta la semana que viene no tienen actividades porque es tiempo de estudio. Es momento de, como diría un profesor antiguo y medio machista mío, sentar la cola en la silla, repasar y ponerse a leer. Sí, van a encontrar que en el encuentro de hoy, en vez de actividades, les dejamos el apunte y una nota optativa que pueden leer que habla sobre diversidad genética en ambientes agroecológicos, que les puede ser de interés. Así que la idea es que puedan leer ese material. Si tienen dudas, por supuesto, los resolvemos la clase que viene, pero la idea es que puedan estudiar todos los contenidos de la materia que vimos hasta este momento y que entran en el segundo parcial. Es decir, toda la unidad 4 y toda la unidad 5. No son demasiados temas, pero son temas complejos. Entonces, fíjense qué cosas no se entendieron para que podamos repasarlas la clase que viene, que es la última antes del parcial. Recuerden que la clase de repaso es algo que nosotros vamos a pasar medio así. Nos vamos a detener solamente cuando ustedes nos digan, acá para que no me acuerdo, hay algo. Y vayan haciéndose preguntas, así como yo les hice hoy una serie de preguntas tomadas simplemente de lo que Nati les iba diciendo, háganselas ustedes también. ¿Cómo identifico una bacteria? ¿Es una procariota? Una eucariota. Esas bacterias, ¿a dónde están? En el suelo. Bien. Entonces, si estaban en el suelo, ¿cómo evolucionaron? Unan los temas. Unan todos los temas. ¿Entienden? Es la mejor forma de estudiar. Bueno, creo que no hay nada más que decirles, Nati. ¿Puedes dejar de... Dejo de grabar entonces. Ahora en un ratito le subimos la presentación y tal vez en 1 hora y media por ahí, que siempre tarda un poco, la clase, por si quieren volverla a escuchar.
Y sí, y cualquier cosa nos escriben. Y acuérdense que hoy